No había nadie en esa isla, o al menos se suponía que debía ser así. Kento había hecho mucho dinero y compró ese lugar. Se mudó solo para vivir alejado de las multitudes, o al menos eso era lo que se suponía que iba a pasar. Después de todo, encontró a una chica con orejas puntiagudas, inconsciente. Por un momento, Kento se frotó la cara para ver si estaba alucinando, y se dio cuenta de que en verdad era una persona real. Se preocupó porque ella podría estar metida en cosas peligrosas, y también notó que tenía orejas puntiagudas. Luego de un instante admirando a la chica, volvió en sí y se acercó para ver si estaba bien. En respuesta, ella murmuró una disculpa y pidió agua, así que Kento se levantó y fue corriendo a buscar una botella, regresando con una en la mano. Ayudó a la chica a sentarse para que pudiera beber hasta que finalmente logró hacerlo por su cuenta. Cuando terminó de beber, Kento le preguntó si podía entender sus palabras y si ya se había calmado. Ella asintió y le agradeció por el agua, haciendo que el protagonista suspirara aliviado, y le preguntó por qué estaba allí. Desviando la mirada, respondió que no sabía y que no estaba familiarizada con ese lugar. Esa era una isla deshabitada en Japón, y Kento le preguntó si sabía lo que era eso, algo nerviosa. Ella mencionó que era la primera vez que escuchaba esas palabras y le preguntó quién era él exactamente. Kento se presentó como una de las personas que vivía en esa isla y le preguntó a la chica su identidad, a lo que ella respondió que se llamaba Ellie y que era una elfa. Con eso aclarado, Kento le preguntó cómo había llegado allí, y Ellie dijo que perdió el conocimiento al llegar al último piso del calabozo, y que cuando abrió los ojos, estaba allí. Así que caminó por la playa, pero no encontró nada, y eventualmente se desmayó por el agotamiento. Kento le preguntó sobre ese calabozo y ella explicó que era como un laberinto lleno de monstruos, un lugar subterráneo. Los monstruos mataban cualquier cosa que entrara al calabozo y las absorbían para recuperar energía de esa forma. Era posible obtener materiales llamados piedras mágicas al matarlos. Por eso existía una profesión llamada cazador, que se especializaba en eso, y ella era una de esos cazadores. Cuando Kento reflexionó sobre eso, dijo que algo así no existía en Japón, dejando a Ellie impactada al darse cuenta de que ese lugar existía. Luego mencionó que estar ahí parados hablando no era muy cómodo, y sugirió ir a otro lugar para relajarse y conversar. Kento le preguntó si podía caminar y Ellie respondió que no estaba herida, así que, al menos, podía moverse por su cuenta. Entonces, la elfa se vistió y Kento la observó, lo que dejó a Ellie confundida, preguntando si tenía algo en la cara, a lo que él rápidamente negó. Solo se sentía aliviado de que pareciera estar bien, así que eso lo tranquilizaba. Kento entonces le dijo que su casa estaba cerca, solo tenían que caminar un poco, pero él le mostraría el camino. Luego de caminar un rato, aunque Ellie ya se sentía cansada, Kento le mostró su casa en la playa, ubicada entre unos árboles. Le dio la bienvenida a su hogar, y Ellie dijo que, considerando que era una casa en medio de la naturaleza, se había imaginado cómo sería, pero que era mucho mejor de lo que esperaba. El protagonista se rió porque le gustaba ese tipo de casa, y ella podía ser honesta con sus opiniones. Sonriendo, Ellie preguntó si realmente estaba bien porque no se iba a contener, y Kento se rió, diciendo que eso era mejor a que le tuviera miedo. Pero ahora que ella estaba allí, sería grosero no ofrecerle algo de comer. Así que dijo que prepararía algo y le pidió a Ellie que se sentara mientras esperaba. Cuando probó la comida, Ellie quedó encantada porque estaba deliciosa. Era la primera vez que comía un pan tan suave. El pan en su mundo era oscuro, duro y viejo, y Kento se dio cuenta de que tanto la cultura como todo lo de su mundo anterior debía haber sido muy diferente. Hablando de eso, mencionó que la había visto cargando un arco pero sin flechas, y ella explicó que usaba magia para crear las flechas, por eso no traía nada físico. Kento reflexionó sobre eso y preguntó si era algo que un humano como él también podía usar, y Ellie respondió que tal vez no habría problema. El protagonista se rió porque quería saber cómo funcionaba, y ella respondió que no le molestaba y que incluso podía mostrarle cómo funcionaba si él quería. Ellie se levantó y creó una flecha mágica para que Kento la viera, colocándola sobre la mesa, lo que lo dejó algo impactado, preguntando si no era solo una ilusión. Ella respondió que no habría problema siempre que hubiera maná en el cuerpo, y que por alguna razón había maná en ese otro mundo. Kento se sorprendió al oír eso, pero luego empezó a entender la situación y le pidió que hiciera algo por él. No le importaría que Ellie se quedara allí un tiempo, pero le gustaría aprender un poco de magia. Ellie respondió que no le molestaba, pero quería saber si de verdad estaba bien que ella simplemente viviera allí. Después de todo, él ya la había ayudado bastante. Kento dijo que si él podía convertirse en el primer mago del mundo, entonces no era gran cosa.
Estaba seguro de que ella también debía estar cansada, así que prepararía un baño más tarde. El protagonista encendió la chimenea dentro de la casa, todavía sin poder creer que había encontrado a una persona de otro mundo en el suyo. Era realmente una situación imposible, así que Kento volvió para avisarle a Ellie que todo estaba listo. Ella comentó que se tardó mucho, y él explicó que como la isla estaba lejos de la ciudad, el baño tenía que calentarse manualmente, y también tuvo que sacar agua del pozo. En agradecimiento, Ellie sugirió que ella podía ir a buscar el agua al día siguiente, y Kento se alegró por su amabilidad. Eso era porque Ellie ya había hecho eso muchas veces antes en su mundo, así que no había problema, y Kento le agradeció por el ofrecimiento. Con eso, le dijo que podía quitarse la ropa y entrar al baño cuando llegara al vestidor para bañarse. Ellie se sorprendió porque era un lugar muy grande para alguien que vivía solo, y de hecho empezó a desvestirse. Pero Kento rápidamente se dio la vuelta para cubrirse la cara, gritando y preguntando por qué estaba haciendo eso. Ella respondió con naturalidad que era porque iba a bañarse, pero él le pidió que lo hiciera solo cuando él no estuviera mirando. Dejando eso de lado, le explicó que debía usar champú para el cabello y jabón para el cuerpo, y que podía usar la palanca para sacar agua caliente. Era agua de un tanque, así que él le pidió que no usara demasiado. Ellie comentó que en verdad usaban cosas para bañarse, pero estuvo de acuerdo con él. Así, Ellie comenzó a bañarse y tomó los productos que iba a usar, pero no sabía exactamente cuál era cuál, porque en su mundo no era común utilizar ese tipo de cosas. Entonces, Ellie llamó a Kento, quien fue a ver qué pasaba, pero se quedó paralizado al verla aún desnuda. Se cubrió el rostro preguntándole por qué había salido del baño así, y ella respondió que era porque no sabía cómo usar el champú. Kento le pidió que se cubriera con una toalla y luego le mostró cómo debía presionar para que saliera el líquido. Sin embargo, aunque le estaba enseñando, Kento se sentía tenso porque ella estaba demasiado cerca, y rápidamente se apresuró a salir sin entender nada. Ali simplemente asintió y le agradeció por las instrucciones, mientras el protagonista suspiraba del otro lado, sin poder creer esa situación. Finalmente, Ellie entró en la bañera y murmuró que el agua estaba bastante caliente, pero parecía disfrutar del baño de todas formas. Más tarde salió del baño agradeciéndole porque en verdad fue muy refrescante, y Kento le preguntó si le había gustado, a lo que ella respondió que sí, que había estado muy bien. Con eso, Kento le pidió que lo siguiera porque iba a mostrarle su habitación, y una vez más, Ellie quedó sorprendida. Después de todo, no solo el baño era enorme, el dormitorio también lo era. El protagonista comentó que su habitación estaba al otro lado del pasillo, por lo tanto, si pasaba algo, ella podía llamarlo si lo necesitaba, y luego Kento se retiró, con los dos durmiendo en habitaciones separadas esa noche. Kento le preguntó si había dormido bien, y ella respondió que sí, que durmió como una roca, lo cual lo alivió. Dijo que estaba pensando en ir a buscar agua después del desayuno, ofreciéndole una taza de café. Ali preguntó si el pozo estaba cerca, y Kento respondió que estaba detrás de su casa, aunque como era de esperarse, su ropa era un poco grande para una elfa. Aún así, los dos fueron al pozo, y el protagonista le explicó que podía sacar agua usando la bomba. El agua saldría si movía la palanca, y cuando lo hizo, Ellie se sorprendió de que realmente funcionara, pero terminó resbalando y mojándose en el proceso. Con eso, el protagonista se acercó para preguntarle si estaba bien y ayudarla, un poco sorprendido porque, a pesar de todo, era algo torpe. Así que Kento sugirió que debería darse un baño, de lo contrario se resfriaría estando así de empapada. Mientras tanto, Kento planeaba ir de compras a la capital. Después de todo, ella venía de otro mundo y necesitaba cosas. Ella requería varias cosas. Incluso Kento se veía afectado por las situaciones en las que se encontraba Ali, aunque ella misma no parecía molestarse o notarlo siquiera. Le dijo que la toalla estaba en el mismo lugar que el día anterior, y una vez más, Ellie comenzó a desvestirse frente a él. Él salió corriendo de la casa rápidamente, dejándole a Ellie el cuidado del lugar mientras él se ausentaba para encargarse de la situación. Para eso, Kento necesitaba comprar ropa. Siempre que necesitaba algo, a veces iba a la capital, y para eso había conseguido un bote, aunque nunca pensó que lo usaría específicamente para comprar ropa. Fue entonces cuando recordó que eso también debía incluir ropa interior. Mientras tanto, Ellie estaba en la casa y abrió el refrigerador, sorprendida porque las cosas realmente se mantenían frías dentro. También probó el secador de pelo, emocionada porque había diferentes tecnologías en ese mundo que eran muy útiles. Realmente era un mundo completamente distinto. Así que Ellie se sentó en la sala pensando en todas las cosas que debía recordar en este mundo, sonriendo. Se preguntó dónde estaría Kento en ese momento, y finalmente decidió vestirse para no quedarse así por más tiempo. Mientras tanto, el protagonista estaba teniendo dificultades. Después de todo, pasó vergüenza comprando ropa para Ali, siendo juzgado desde todas las direcciones posibles. Más tarde, el protagonista regresó a casa luciendo exhausto, y Ellie salió a recibirlo, notando que había comprado muchas cosas. La gran mayoría eran para Ali.
Kento no sabía qué cosas le gustaban, así que podrían revisarlas juntos para estar seguros. Al empezar a probarse la ropa, Ellie preguntó si toda la ropa en ese mundo era tan ajustada, y Kento respondió que no sabía mucho sobre moda femenina. Ellie se sorprendió porque creía que cosas así debían considerarse al vestirse. Tomó la bolsa con la ropa interior y preguntó qué era eso, a lo que Kento la agarró de los hombros y le pidió que no la tocara aún. Pero en el proceso, por algún milagro, ella tropezó y Kento cayó encima de ella, saltando de inmediato y disculpándose. Le preguntó si estaba bien y Ellie asintió sin cambiar su expresión. Entonces el protagonista le explicó que en esa bolsa había ropa interior para que la usara, así que debía revisarla cuando estuviera en su habitación. Kento también trajo algunos libros y más adelante planeaba enseñarle a leer el resto del texto. Pero Ellie solo se quedó mirando al protagonista, quien se preguntaba si realmente merecía todo lo que estaba pasando. Kento respondió que, como ya había dicho antes, ella también le estaba devolviendo el favor al enseñarle magia. Así que todo era bastante justo. Si él lograba convertirse en el primer mago del mundo, sería algo asombroso. Así que si ella quería quedarse allí indefinidamente, no le molestaba. Después de todo, a Kento le gustaría tener con quien hablar, y Ellie se rió porque realmente parecía estar de buen humor. Eso fue todo. Entonces decidió que prepararía algo de comer para que ella pudiera subir a probarse la ropa interior. Ellie estuvo de acuerdo y empezó a revisar la ropa interior de ese mundo cuando regresó a su habitación, dándose cuenta de que le quedaba muy bien. De repente, gritó por Kento y corrió hacia él porque realmente le parecía increíble, aunque él no tenía idea de a qué se refería. Ali estaba emocionada diciendo que eso que llamaban ciencia era asombroso, y preguntando cómo se les ocurrió analizar la composición del aire o cómo descubrieron lo que llaman gravedad. Quería saber todo sobre esas cosas nuevas para ella. Cuanto más aprendía, más la historia de ese mundo seguía sorprendiendo a Ali. Fue entonces cuando notó que él la estaba mirando y Kento se rió, diciendo que solo pensaba que ella se parecía a una niña cuando hablaba así. Aunque eso la hizo sentir un poco avergonzada, Kento trató de justificarse, pero a Ellie no parecía importarle en lo más mínimo y simplemente estuvo de acuerdo con él. Después de todo, ver todo eso por primera vez realmente la hacía sentir como una niña curiosa otra vez. No había visto mucho más allá de esa isla, pero solo pensar en la cantidad de cosas que aún no conocía la llenaba de felicidad, lo cual hizo que Kento coincidiera en que era cierto, y por eso le sugirió que podrían ir juntos la próxima vez. Había mucho para que ella viera. Ellie preguntó si de verdad podían hacerlo, muy emocionada por la idea. Mientras tanto, Kento seguía contando con ella para enseñarle magia. Más tarde, el protagonista salió a ocuparse de los cultivos. Al revisar, no encontró ni un solo insecto, todo parecía perfecto. Ellie comentó que parecía estar divirtiéndose, y él respondió que le gustaba hacer las cosas por su cuenta desde que era niño. La elfa no entendía cómo eso podía ser divertido. Tal vez era algo que tendría que experimentar primero antes de decir algo. Así que se le acercó y le preguntó si podía enseñarle cómo lo hacía, porque le gustaría aprender sobre la agricultura en ese mundo. Además, Ellie dijo que no podía dejar que él se divirtiera solo. Kento intentó decirle con gestos que podía hacerlo solo y que tampoco era un gran maestro para enseñar. Aún así, Ellie respondió que estaba bien, porque él sabía mucho más que ella, y fue entonces cuando el protagonista se dio cuenta de cuán decidida estaba. Eso era lo que él quería decir, pero no es como si pudieran empezar de repente. En resumen, primero tenía que asegurarse de que las plantas estuvieran sanas. Verlas crecer hasta el final dedicándose a cuidarlas podía ayudarle a entender por qué a Kento le gustaba tanto. Ellie reflexionó sobre eso, aceptando que era cierto que no lograría nada de inmediato, así que decidió encargarse de una planta específica. Kento estuvo de acuerdo, recordándole que no podía rendirse, y Ellie le respondió que no era una niña, prometiendo cuidarla hasta el final. Así, el protagonista decidió confiar en ella. A Kento le resultaba divertido ver cómo cambiaban sus expresiones faciales. Más tarde, comenzaron las lecciones de magia, donde Ellie explicó que existía un tipo de magia que podía usarse para encantar objetos, aumentando su eficacia. También había magias que se transformaban en elementos como fuego y agua, y un tipo usado para invocar cosas como flechas mágicas. Lo que todas tenían en común era que requerían la liberación independiente de maná desde el cuerpo. Primero, ella iba a comprobar si Kento tenía un compartimento invisible que se utilizaba para almacenar magia, y le pidió que se quedara quieto. Finalmente, Ellie felicitó al protagonista porque también tenía un compartimento visible, lo que significaba que podía usar magia siempre que lo tuviera, y que podía hacer circular maná por su cuerpo. Después de eso, lo único que tenía que hacer era dejarlo fluir hasta cierto punto, y de esa manera su habilidad física debería mejorar. Entonces, Ellie dio un ejemplo haciendo un gran salto utilizando maná. Esto realmente sorprendió a Kento. Ellie le dijo que si concentraba el maná en sus brazos o piernas,
podría hacer lo mismo. En teoría, debía aumentar considerablemente sus habilidades físicas, y ella le ayudó a visualizar el maná fluyendo por sus venas como si fuera su sangre. Se movió detrás de él para ayudarle, diciéndole que intentara relajarse e imaginar cómo movía sus brazos y piernas. Sin embargo, Ellie le preguntó qué pasaba porque Kento se detuvo de repente, y él respondió que tal vez estaban un poco demasiado cerca. Ella se disculpó y preguntó si eso no le gustaba, a lo que él respondió que no era eso, solo que aún se ponía nervioso por la cercanía. De todas formas, Ellie le insistió en que lo intentara. Al menos debía intentarlo una vez y ver el resultado. Así que Kento trató de imaginarlo como ella le había descrito y dijo que lo haría. Luego le pidió que se apartara cuando fuera a probar. Kento fue sorprendido de repente. Después de todo, realmente lo había logrado. Pero en el proceso, se golpeó la cabeza con una rama. Después de la caída, Ellie le preguntó si estaba bien, y Kento se rió porque nunca pensó que saltaría tan alto en su primer intento. Ellie le dijo que naturalmente aprendería a controlar sus habilidades físicas cuanto más las usara. Su compartimento invisible debía ser bastante grande, después de todo, ya que mostró mucho poder para ser su primera vez. Kento preguntó si eso era algo bueno, y Ellie le explicó que cuanto más grande fuera, más maná podría almacenar para usarlo después. En el futuro, podría llegar a lanzar hechizos mucho más poderosos por periodos más largos. En resumen, tenía un gran potencial. Ahora Kento creía que empezaba a entender lo que era la magia. Usar maná no parecía tan difícil después de todo. Ellie le dijo que una vez que pudiera liberar maná, tal vez tendrían que ajustar su rutina de entrenamiento. Según su tipo de maná, ella lo ayudaría, así que debía intentar usar maná en diferentes tareas durante su vida diaria. Ella había estado preocupada porque Kento tendría que sincronizar su respiración con la liberación de maná, pero como la casa estaba rodeada de maná, eso no era un problema. Cuando Ellie pensó en por qué terminó allí y en cuán abundante era el maná en ese lugar, consideró la posibilidad de que hubiera un calabozo cerca. Kento preguntó si eso era seguro, porque después de todo, dentro de los calabozos había monstruos, y ella respondió que normalmente no podían salir de ahí. Aún así, Ellie no pudo evitar sentir la necesidad de visitar el calabozo. Mientras tanto, él debería enfocarse en su entrenamiento. Incapaz de discutir, el protagonista aceptó, y ella dijo que echaría un vistazo a los alrededores. Mientras eso ocurría, Ellie salió a patrullar la isla, y como era de esperarse, incluso después de recorrerla toda, solo logró revisar una parte del lugar. El maná más fuerte estaba en la zona cercana y no tardó en encontrar una entrada que efectivamente llevaba a un calabozo. Al principio, pensó que solo sería una pequeña cueva, pero en realidad parecía ser un sistema masivo. Era muy inusual que existiera un calabozo en ese mundo. Si había demonios dentro, podría convertirse en un gran problema. De repente, Ellie notó un resplandor. El calabozo estaba generando una gran cantidad de magia allí. Era tanto un milagro como una maldición. Así que rápidamente creó un sello y bloqueó el calabozo, pensando que todo estaría bien mientras se mantuviera cerrado. Mientras tanto, Kento continuaba con su entrenamiento, sintiendo que ahora comprendía cómo funcionaba el flujo del maná. Ellie regresó preguntándole cómo iba todo. Él respondió que cada vez le salía mejor, a lo que ella confirmó su patrullaje diciendo, como ya había mencionado antes, que efectivamente había un calabozo cerca. Así que Kento pensó que debía intensificar su entrenamiento. Aún así, Ellie lo tranquilizó diciéndole que no debía preocuparse demasiado. Por ahora no le pasaría nada al calabozo. Sin embargo, necesitarían un plan, ya que no sabían qué impacto podría tener la existencia de calabozos en ese mundo. Aún así, ella no dejaría que él se sobreesforzara. Por ahora, lo mejor era mantenerse alejado del calabozo. Kento preguntó si podía entrar, y Ellie le advirtió que no sabía lo que podría ocurrir. Era muy posible, pero no recomendable. El protagonista quería entender la situación un poco mejor, ya que recientemente había comprado la isla. Ella respondió que lo entendía y le prometió que lo llevaría allí. Una vez que Kento se familiarizara más con la magia en general, le explicó que había algunos monstruos que aparecían de cosas como árboles y rocas, y como en esa isla había muchos de ambos, existía la posibilidad de que algunos emergieran. Ella había sellado la entrada de la cueva, pero eso era solo un pequeño obstáculo. Luego Ellie también le entregó un pedazo de papel a Kento. Allí continuaba una lista de cosas que necesitarían para explorar el calabozo. Le pidió que las comprara, ya que él iría a la isla principal. Había un límite hasta donde podían llegar en un calabozo, incluso con magia. Así que necesitarían provisiones para poder avanzar más allá. Kento estuvo de acuerdo mientras revisaba la lista. No podrían encontrar esas cosas simplemente quedándose allí. Sin embargo, eso era perfecto. Había planeado llevar su bote a mantenimiento, y como eso tomaría un día, sugirió que fueran juntos. Ellie preguntó si eso estaría bien, ya que una elfa llamaría mucho la atención, así que Kento le entregó un sombrero que había comprado específicamente para ocultar sus orejas y le pidió que se lo probara para ver si le gustaba.
Ellie se lo puso todo. Él la halagó diciendo que se veía muy bien. Ella se sintió muy feliz porque Kento incluso había comprado esa ropa para ella. El protagonista le dijo que la había comprado pensando que algún día saldría con él. Mientras Ellie estaba felizmente distraída, le pidió su ayuda para preparar todo. Kento entendía que Ellie estaba emocionada, pero podría esperar ver cosas aún más sorprendentes con el tiempo. La elfa estuvo de acuerdo, tenía muchas ganas de hacerlo. Había tantas cosas que no conocía, así que debía seguir estudiando. A partir de ese momento, Ellie continuó probándose ropa y aprendiendo, recibiendo de Kento una tableta con la que podía ver ropa y estudiar. Desde entonces, Ellie había estado probando diferentes conjuntos hasta que encontró una prenda interior que no sabía cómo usar. Estaba en esa bolsa, así que quizás debía llevarla debajo de su ropa. Ellie no sabía para qué servía, ni siquiera después de observarla un buen rato, así que decidió que le preguntaría a Kento al día siguiente. Después de todo, por ahora estaba demasiado emocionada como para preocuparse por una simple prenda. Al día siguiente, Ellie bajó y mencionó que, como siempre, él se despertaba temprano, y Kento respondió que era solo una costumbre. No había nadie en la isla que lo ayudara, así que estaba acostumbrado a hacer todo temprano y solo. Riendo, Ellie dijo que nadie le prepararía el desayuno, pero que la comida de ese mundo siempre era deliciosa. Kento le dijo que las verduras que estaban preparando también podrían convertirse en platillos muy sabrosos, lo cual captó su interés. Así que le prometió que algún día le enseñaría a cocinar, pero primero debían enfocarse en lo que harían ese día. El protagonista estaba pensando en llevar a Ellie a pasear por la isla principal. Después de eso, podrían dejar el bote en reparación y visitar algunos lugares que ella quería ver. Ellie estaba tan emocionada que apenas podía ocultarlo, pero antes de eso, él le pidió ayuda para ir a buscar agua del pozo. Aún no estaba acostumbrada a usar magia para eso, y fue entonces cuando Kento se congeló, llamando su atención. Después de todo, no llevaba ropa interior para cubrir su pecho. Ellie le preguntó si esa era la prenda que no sabía cómo ponerse. Tenía la intención de preguntarle cómo se usaba, pero aún así, él le pidió que no hiciera esas cosas delante de él. Kento dijo que podía arreglar todo mientras ella esperaba en la habitación, suspirando mientras se sentaba y prácticamente la echaba de la cocina. Siempre la miraba así. Sería bueno que ella se pusiera en su lugar de vez en cuando, pero parecía que ese no era el caso. Tras buscar, Ellie finalmente logró ponerse correctamente la ropa interior y luego salieron a buscar agua. Ellie le preguntó si buscaba agua con frecuencia, y Kento respondió que aún debía quedar bastante, pero como estaban usando mucha, iba a buscar con mayor regularidad. Toda el agua que usaban provenía del tanque que estaba detrás de la casa. Ese sistema almacenaba electricidad en baterías utilizando paneles solares y turbinas de viento. No podían encontrar gas allí, así que usaban electricidad para calentar, obtener agua y cocinar. Mientras tanto, Ellie también estaba indecisa sobre qué hacer. No podía decidir a dónde debían ir primero. Fue entonces cuando Kento pidió permiso para entrar a la habitación donde ella estaba, preguntándole si estaba lista para salir. Y así, Ellie salió a encontrarse con el protagonista, disculpándose por hacerlo esperar, pero valió la pena porque se veía muy hermosa con ropa normal. Al ocultar sus orejas, parecía una extranjera. Todo le quedaba bien. Con eso, Kento dijo que ya debían irse, y Ellie le dijo que le gustaría ver la arquitectura de ese mundo. Así que pensaba en hacerlo si iban a la isla principal, y Kento respondió que era cierto, que sería muy diferente a simplemente leer sobre ello. Él también esperaba que pudieran encontrar las herramientas del calabozo, pero podían preocuparse por eso mientras disfrutaban del viaje. Los dos llegaron al bote, y Ellie se sorprendió. Kento le dijo que podía quedarse en la cubierta superior si quería. Estaba llena de cosas, pero ella lo interrumpió, pidiéndole que le mostrara todo por dentro, y él respondió que podía caminar por donde quisiera. Después de agradecerle, Ellie corrió a revisar todas las habitaciones del barco, muy emocionada. Aunque era un barco, las instalaciones eran mucho mejores que las de su mundo, y Kento le preguntó si ya había visto todo, a lo que ella respondió que sí, porque poder viajar con tanta comodidad y disfrutar de la elegancia del océano eran cosas que nunca imaginó hacer en su mundo. Kento le preguntó si había viajado en barco en su mundo anterior, y ella respondió que los mares estaban dominados por monstruos, así que no podía hacerlo, aunque quisiera. No tenían la tecnología para construir algo de esa escala, y no había muchas personas lo suficientemente valientes como para viajar en barco. Ellie se había sorprendido con tantas cosas en este nuevo mundo, y parecía que las sorpresas no tenían fin. Entonces el protagonista comentó que aún montarían en un auto una vez llegaran al puerto, así que le esperaban muchas más sorpresas en el camino. Emocionada, ella preguntó si se refería a esas cosas que se movían por las ciudades. Él asintió, dándose cuenta de que Ellie realmente quería ver un auto. Para ella era emocionante, y así navegaron por el agua hasta llegar al puerto, donde notó que estaba muy animado y lleno de gente.
Kento explicó que eso se debía a que la playa se usaba para actividades marítimas y deportes acuáticos. Probablemente era muy diferente del puerto que ella había imaginado. Aún así, era todo lo contrario a lo que conocía. Pero como no había monstruos en el agua, podía nadar sin preocuparse. Kento incluso sintió un poco de envidia, porque si uno lo pensaba, no poder nadar en el mar era algo totalmente increíble. Ahora entendía por qué Ellie había caminado por la playa ese día en lugar de nadar. Aún era peligroso para ella. Los dos subieron a un auto. Ellie había visto autos en la televisión, pero viajar en uno era una experiencia completamente distinta, y le preguntó si no iba a ir más rápido. El protagonista se rió porque, lamentablemente, esa era la velocidad máxima permitida. No podía exceder los límites de velocidad. Fue una decepción para Ellie, así que decidió quitarse el sombrero un momento y observar el paisaje a través de las ventanas. Aparte de la forma de sus orejas, se veía igual que cualquier otra persona en ese mundo, y aún así, las formas de pensar y la cultura eran completamente diferentes. Este era realmente un mundo totalmente distinto, y así caminaron hasta llegar a lo que en su mundo sería considerado un gran castillo. El protagonista le explicó que fue construido hace mucho tiempo. Ellie no sabía mucho sobre ese mundo, pero la estructura de esos edificios la tranquilizaba. En su mundo original, todo seguía al mismo nivel tecnológico que cuando construyeron el templo, y Kento se dio cuenta de que eso era más o menos durante el periodo Edo. Si más elfos terminaban llegando a ese mundo, seguramente quedarían muy impactados con el tiempo. Los dos caminaron juntos y de repente su sombrero salió volando, pero Kento corrió rápidamente a recogerlo y se lo colocó de nuevo. Le preguntó si estaba bien y ella asintió. Todo había pasado tan rápido que nadie debió haber visto sus orejas. Por ahora, decidieron regresar, y Kento se sintió aliviado de que nadie notara lo ocurrido ni prestara demasiada atención. Ellie se disculpó por no haber notado que su sombrero se voló. Debía haber estado muy distraída con todo lo que la rodeaba. La verdad era que Kento quería salir a comprar las herramientas para el calabozo, pero podían dejar eso para el día siguiente. Ella respondió que no había prisa. Se había divertido mucho ese día, así que estaba satisfecha. Kento se alegró de saber que el viaje había valido la pena, y se despidió mientras regresaba a su habitación, recordándole que podía llamarlo si necesitaba algo. Primero, Ellie decidió darse un baño, y justo después regresó a su cuarto, donde se recostó a dormir. Al día siguiente, los dos salieron de compras y Ellie quedó fascinada con algo llamado pudín dentro del mercado. El protagonista se reía mientras ella se emocionaba con esas cosas, así que compraron todo lo que le interesaba. Ellie se preocupó porque parecía que habían comprado demasiado, pero Kento respondió que ahora tendrían muchos postres por un buen tiempo. Lo único que faltaba eran las herramientas para el calabozo. Podían ir a una ferretería a conseguir todo. Ella preguntó si podían encontrar todo ahí, y él estuvo de acuerdo porque probablemente así sería. Ellie se sorprendió porque vendían una gran variedad de cosas diferentes, y preguntó qué clase de lugar era ese. Kento explicó que era una tienda donde vendían cosas útiles para la vida diaria. Encontró una malla bastante pequeña, pero Kento le dijo que probablemente podrían encontrar una más grande en otro lugar. Dudaba que vendieran ese tipo de cosas allí. Aún así, Ellie dijo que podían llevarla de todas formas. No tenía sentido buscar en otro lugar. Luego también tomó un hacha, ya que la malla era muy pequeña y necesitaban algo con más alcance. No parecía haber nada más que recoger. Ellie se dio cuenta de que, después de todo, eso no era una tienda de armas. En el camino, de repente pisó mal y Kento la sostuvo. Ella le agradeció por ayudarla, pero él desvió la mirada. Después de todo, había terminado en una posición comprometida, y le dijo que no tenía por qué preocuparse. Aún así, ella se acercó más, queriendo saber si él estaba bien. Eso solo empeoró las cosas para Kento, y al final decidió que podían dar por terminadas las compras y arreglárselas con lo que ya tenían. También compraron equipo de protección como guantes, cascos y botas. No había garantía de que todo les quedara bien, pero era mejor prevenir que lamentar. De cualquier manera, también podían comprar algo de comida, tal vez enlatados o algo similar. Cualquier cosa serviría mientras tuvieran algo para comer. Mientras tuvieran comida, solo necesitarían dominar la magia para poder entrar y salir del calabozo con seguridad. Kento planeaba devolver el auto una vez que regresaran al puerto, así que ella podía descansar por ahora. Ellie estuvo de acuerdo. Después de todo, estaba algo cansada. Kento ya se lo esperaba, ya que habían estado caminando bastante. Un poco más tarde, el protagonista regresó solo para encontrar a Ellie dormida, lo cual le sacó una sonrisa mientras pensaba que ya era hora de regresar a casa. En casa, ella se estaba desvistiendo cuando llamó al protagonista para que se acercara, ya que no podía ponerse la ropa sola y necesitaba ayuda. Una vez más, Kento quedó atrapado en esa situación. Aunque Ellie no entendía del todo sus reacciones, él terminó aceptando. Ella intentaba cubrirse más, pero eso probablemente significaba que ya se estaba acostumbrando a ese mundo y sus normas de vestimenta. Así que Kento la ayudó a vestirse y le preguntó si había amarrado todo bien, y ella le agradeció diciendo que estaba lo suficientemente bien. Un poco más tarde, Ellie por fin estaba lista,
y el protagonista sonrió al verla porque esa ropa le resultaba algo nostálgica. Ellie respondió que quería evitar ensuciar su ropa y pensó en ponerse eso mientras se preparaba. Al parecer, no podía usar ropa interior con la vestimenta que necesitaba para entrar al calabozo, así que lo dejaría así por ahora. Ali encontraba más fácil moverse con algo a lo que estaba acostumbrada, así que ya podían dirigirse al calabozo. Al llegar al lugar, Kento notó que la entrada del calabozo era bastante diferente a como ella la había descrito. Había hecho algunos cambios la última vez que estuvo allí. Desde entonces, el calabozo emanaba mucho maná. Kento preguntó qué eran las cosas que había traído, y Ellie dijo que era un botiquín de primeros auxilios por si se lastimaban. También era un buen lugar para descansar si era necesario. La herida debía ser leve para poder tratarse con eso. El protagonista se rió porque ella siempre decía cosas extrañas, pero si resultaban gravemente heridos, mostró que podían usar pociones. Esas eran las únicas que tenían, pero podían salvarles la vida. Ellie no podía fabricar más, así que debían usarlas solo en situaciones de vida o muerte. Aún así, no podían bajar la guardia solo por tener pociones. Kento le agradeció por su preocupación, pero las pociones eran suyas, así que debía decidir cuándo usarlas. Ali no tenía intención de abandonar a un aliado, así que era por el bien de ambos. Como había ido tan lejos solo para decir eso, él prometió que se mantendría alerta, aunque ocurriera algo peligroso. Ella tenía la intención de hacer todo lo posible por protegerlo. Ellie quería evitar usar las pociones en lo posible. Escuchar eso fue mejor que cualquier otra cosa para Kento. Los dos entraron al calabozo y Kento comentó que al principio parecía una cueva normal, pero definitivamente se sentía algo distinto en su interior. Ella respondió que era de esperarse, ya que era la primera vez que él estaba rodeado de tanto maná. Además, era extraño ver una cueva con luz al final. Los calabozos artificiales como este tenían luces en su interior. Podían seguirlas sin necesidad de encender nada. El hecho de que hubiera luces significaba que el calabozo era profundo, así que Ellie le dijo a Kento que se quedara detrás de ella. También le aconsejó que hablara menos. De ese modo, al menos conservarían el elemento sorpresa, a lo que él accedió, aunque había entrado lleno de expectativas. Escucharla decir eso lo puso un poco nervioso. Después de caminar un rato, ella dijo que ya debían estar bastante adentro, pero Kento aún no había visto ningún monstruo. Parecía que simplemente estaban explorando una cueva común. Los monstruos solo aparecían al llegar a las profundidades, y cuando el maná se volvía más denso. Era extraño decirlo, pero en realidad estaba algo decepcionado. Fue entonces cuando Ellie de repente le hizo una señal para que se detuviera y estuviera alerta. Apareció una especie de maniquí de madera, y Ellie dijo que era un monstruo tipo marioneta, así que Kento podía encargarse. Era el momento de poner a prueba su entrenamiento. Podía avanzar y enfrentarlo sin problemas, así que el protagonista accedió a entrar en acción. Ali dijo que se ocuparía del monstruo si él no podía. Kento aún no había demostrado lo que podía hacer. Eso era todo, pero para su sorpresa, el monstruo marioneta lo notó de inmediato. Era bastante ágil para ser solo una muñeca. De repente, Ellie gritó su nombre y él rápidamente lanzó un ataque. En ese momento, la marioneta cayó y Kento suspiró aliviado. Ali lo elogió por reaccionar rápido después de cometer un error. Era una buena oportunidad para aprender a manejar batallas incluso tras equivocarse. Tendría que estar preparado para situaciones así a partir de ahora. Kento deseó haber recibido una advertencia previa, y de repente apareció una pequeña piedra que Ellie se agachó para recoger. Kento preguntó qué era, y ella explicó que era un cristal que aparecía al derrotar a un monstruo. Mientras más fuerte fuera la criatura, más hermoso y valioso sería el cristal. No existían en el mundo de Kento, así que para él solo era una roca brillante. De repente, Ellie notó algo y señaló para que el protagonista lo viera. Era el mismo humo que cuando desapareció el monstruo. Antes, al morir, los monstruos eran cubiertos por esa niebla negra hasta que revivían. Así que Kento extendió la mano, pero Ellie lo detuvo diciendo que estaba bien, que ella se encargaría. Como no sabían qué podía pasar, para sorpresa del protagonista, la marioneta reapareció, pero esta vez con un arma diferente. Tenía la misma ballesta que antes, pero cada una portaba algo único. Ellie dijo que él no había tenido suerte y rápidamente disparó una flecha que la eliminó al instante. Tuvieron suerte de obtener un arma tan pronto, y Kento se dio cuenta de que las armas de los monstruos permanecían incluso después de ser derrotados. Como ya habían reunido bastante, Ellie dijo que podían regresar antes de encontrarse con otro monstruo. Sin embargo, de repente Kento se desplomó y Ellie lo sostuvo preguntando qué había pasado. Él se disculpó diciendo que su visión estaba borrosa. No podía ver nada. Kento se sentía agotado y dijo que estaría bien después de descansar, pero prácticamente se desmayó en el lugar. Preocupada, Ellie se arrodilló y se dio cuenta de que había desarrollado fiebre, gritándole que despertara mientras trataba de ayudarlo. Luego de acostarlo, Ellie se dio cuenta rápidamente de que Kento se había enfermado a una velocidad alarmante. Su cuerpo no estaba acostumbrado a estar expuesto a tanto maná antes de entrar al calabozo. Esa debía ser la causa. Kento intentó incorporarse diciendo que debía preparar el desayuno, pero ella lo empujó suavemente de vuelta.
lo mantuvo en su lugar. Debía quedarse quieto porque ella prepararía algo. Incluso le dejó una botella de agua cerca para que pudiera beber. Mientras el protagonista le agradecía, ella decidió salir a buscar algo de comer. Él se disculpó por hacerla hacer tanto por él. Ali respondió que no había problema. Era normal que los amigos se ayudaran entre sí. Kento sonrió, dándose cuenta de que realmente eran amigos, aunque en el fondo, Eli no lo hacía solo por él. Cualquier amigo debería hacer lo mismo por otro. Si se detenía a reflexionar sobre eso, incluso se preguntaba por qué se sentía tan feliz al respecto. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había hecho una nueva amiga. Un poco más tarde, Eli regresó disculpándose por la demora y preguntando si los duraznos estarían bien para que él comiera. Kento asintió y le agradeció, preguntando si pasaba algo. Ella dijo que no era nada y preguntó si él podía comer solo. Aún así, el protagonista comentó que en momentos como ese era cuando alguien debía ser alimentado, ya que no podía moverse para hacerlo por sí mismo riendo. Ali le preguntó si su madre había sido tan sobreprotectora como para no dejarlo comer por su cuenta, sintiéndose algo avergonzada. Kento se incorporó, insistiendo en que podía hacerlo solo, y dijo que dejaría el tazón a un lado una vez que terminara de comer. Más tarde, Eli regresó para ver cómo estaba el protagonista, y él simplemente asintió antes de volver a quedarse dormido. Cuando despertó, le preguntó si había estado allí todo el tiempo, y ella respondió que acababa de regresar porque él no se había despertado antes. Él le dijo que hacía mucho tiempo que alguien no lo cuidaba. Acabó durmiendo muy bien gracias a eso. Eli le dijo que no tenía que responder si no quería, pero le preguntó por qué se había mudado solo a una isla desierta. No podía haber sido solo por dinero. Dijo que ella nunca se mudaría a un lugar así, sin importar cuánto dinero tuviera. Kento pensó por un momento y mencionó que no era una historia interesante. Luego explicó que solía ser maestro antes de mudarse. No tenía mucho dinero y vivía una vida común, pero tuvo problemas con uno de sus estudiantes. Se volvió difícil quedarse allí, así que después de ganar mucho dinero, se mudó lejos para escapar. Sin embargo, Kento refunfuñó diciendo que era una historia tonta y le dijo que podía olvidarla. Aún así, Eli le preguntó si no hubo nadie que lo ayudara, o si simplemente aguantó todo y se fue a la isla. Eso le parecía extraño a Ali, y Kento le preguntó qué pasaba. Saliendo de sus pensamientos, la elfa se disculpó diciendo que estaba tratando de entender lo que ocurrió y terminó diciendo cosas innecesarias. Aún así, Kento respondió que no le molestaba. Además, él estaba allí precisamente por lo que pasó. Ali mencionó que vivir allí seguía siendo inusual, pero él respondió que solo por eso había llegado a conocerla. En lugar de enfocarse en el pasado, Kento quería centrarse en la vida que tenía ahora, y al decir eso tomó su mano, sonriendo. Eli dijo que lo entendía y se disculpó de nuevo por sacar un tema tan delicado mientras él estaba enfermo. De repente algo cayó, y el protagonista recordó que había olvidado preguntarle qué se podía hacer con una piedra mágica. Ella le explicó que había intentado encontrarle un uso. Parecía que podía convertirse en accesorios o cosas similares. Al oír eso, Kento entendió que era algo artesanal. Ella también tenía su propia piedra mágica, así que, si era posible, quería que fabricaran algo juntos. El protagonista estuvo de acuerdo, parecía algo que sin duda podrían hacer, siempre que tuvieran los materiales necesarios. Esto entusiasmó a Ali, porque en realidad había querido comprarse una hebilla para el cabello desde hace tiempo. En respuesta, Kento quería hacer una bandolera para llevar sus cosas. Entonces ella se acercó para mostrarle algo al protagonista. Era una noticia sobre unas ruinas misteriosas que habían aparecido en Shinjuku. Aparte de estructuras hechas por humanos, habían surgido ruinas en el distrito de Tokio. Podía ser solo una posibilidad, pero ahora Eli imaginaba que, fuera de la isla donde estaba, podría haber otros como ella. Desde que apareció el calabozo en la isla principal, el gobierno no había tenido tiempo para elaborar un plan para enfrentar la situación. Sin embargo, en medio de este caos, era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a esa isla. Pero ahora querían ir directo al punto. Una mujer había venido a hablar con Kento y le pidió que entregara la isla, algo que él se negó a hacer de inmediato. Sin embargo, ella siguió insistiendo, diciendo que no la querían gratis. Estaban dispuestos a pagar una gran suma de dinero como compensación por la isla. Él le pidió que esperara un momento y cuestionó por qué estaban interesados en una isla que se suponía vacía y deshabitada. Aparte de su casa, no había nada cerca. No había nada de valor donde él estaba, y jamás imaginó que el gobierno tendría tanto interés en esa isla. La mujer respondió que simplemente era una oferta personal, usando sus propios fondos. El gobierno no tenía nada que ver. Kento respondió que eso solo lo hacía más sospechoso. Si la isla no tenía valor y no era de interés oficial, cuestionó cómo alguien como ella podía desearla. Suspirando, la mujer refunfuñó que no quería explicar la situación, pero después de todo, podía ver que la chica al lado de Kento era una elfa. Una foto en internet había desatado un tema famoso. Fue tomada en algún momento cuando habían ido a la isla principal. Fue el mismo día
día en que perdió su sombrero, y así Ellie se dio cuenta de que la mujer había venido a investigar todo. Ella respondió que normalmente eso sería algo que la haría reír, pero no podía negar que existían seres de otro mundo. Además, ya que había ido hasta allí, había confirmado que había magia en la isla. Era prueba de que había un calabozo en su interior. Kento pensó que si existían calabozos en otros lugares, no sería extraño que las personas pudieran usar magia también. Entonces la mujer dijo que sería apropiado que él empezara a prestar más atención a partir de ahora. Además, quería comprar a la elfa junto con la isla. Ellie de inmediato comenzó a cuestionar lo que estaba diciendo, pero Kento rechazó su propuesta al instante. Eso era lo que quería decir. Sin embargo, ante todo, quería respetar los deseos de Ellie. Si ella quería abandonar la isla, él no tenía derecho a impedírselo. Después de un momento, Ellie respondió que no tenía intención de irse y se disculpó con la mujer, pero así serían las cosas. Los funcionarios se levantaron preguntando si eso era una negativa, y Kento afirmó que era exactamente eso. Aún así, ella quiso saber si mantendría su postura incluso después de estar dispuesta a pagar cualquier precio que él pidiera, llamándolos, como ella misma dijo, un grupo de tontos. Ellie respondió que ese no era el caso. Simplemente no podía entregar el lugar a personas en las que no confiaba. La mujer se mostró irritada, diciendo que eran personas de otro mundo y que siempre tenían puntos de vista completamente diferentes a lo que se consideraba normal. Estaba bien que se llevaran bien, pero se iban a arrepentir de esto, y Kento le preguntó qué quería decir con eso. Ella simplemente les advirtió que existían otras formas de obtener la isla, más allá de simplemente querer adquirirla. El protagonista comentó que eso sonaba obviamente a una amenaza, y ella se rió diciendo que solo era una advertencia. Su autoridad le permitía hacer lo que quisiera con personas como él. Por ahora, le daría tiempo para pensarlo. Ambos podían tener una larga conversación sobre lo que planeaban hacer. Cuando la funcionaria del gobierno se fue, Ellie le preguntó a Kento qué quería hacer. No podían simplemente dejar las cosas como estaban. Él respondió que no importaba cuántas veces insistiera el gobierno, su respuesta siempre sería la misma. No tenía intención de renunciar a la isla, dijo sonriendo. Ellie mencionó que había planeado entrenar su maná ese día, pero ahora estaba de mal humor y solo quería irse a casa a tomar un baño. Un poco más tarde, después de salir de la bañera, Ellie notó que el protagonista estaba mirando fijamente la foto que la oficial había traído antes. Él se puso nervioso, respondiendo que solo pensaba que su cabello se veía bonito, y Ellie le preguntó si de verdad solo era su cabello. Eso lo hizo agitarse rápidamente, diciendo que obviamente tanto ella como su cabello eran hermosos. Fue entonces cuando tuvo una idea. Le colocó una hebilla en el cabello a Ellie. Había olvidado que había hecho ese accesorio para ella usando la piedra mágica. Ellie se impresionó porque parecía como si lo hubiera invocado con magia, y él le explicó que había encontrado varias formas de usarla en internet. Si memorizaba todas, seguramente ella también podría hacerlo, y le mostró en la tableta cómo podía intentarlo de diferentes maneras una vez que se acostumbrara. Sonriendo, ella le agradeció y rápidamente le propuso que fueran a la playa. Aunque Kento no entendía por qué, ya que pensaba que iba a entrenar magia, ella insistió en que sí podía entrenar. Al día siguiente, después de lidiar con esa gente, había perdido la motivación para hacerlo. Ahora, Kento se rió porque ella siempre era tan temperamental, pero aceptó que podían ir a la playa, lo cual la puso muy feliz. Los dos fueron a la playa y Ellie comentó que sentía como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvieron solos allí. Le preguntó si el protagonista sabía nadar, y Kento se confundió hasta que entendió lo que estaba diciendo. Ella no sabía cómo hacerlo. Ellie respondió que nunca había entrado al océano antes, así que obviamente no sabía. Esto hizo que el protagonista reflexionara al respecto. Pensándolo bien, Ellie explicó que los océanos en su mundo estaban llenos de bestias, así que probablemente nunca habría podido acercarse al agua. Entonces Kento le pidió que esperara y le preguntó por qué estaba entrando al agua con su ropa normal. Ellie preguntó qué tenía de malo, y él respondió que no era precisamente malo, pero que había traído un traje de baño para que pudiera cambiarse. Al tomar la ropa, ella preguntó si de verdad estaba bien usar eso y empezó a desvestirse, lo que hizo que Kento le pidiera rápidamente que esperara otra vez. El protagonista explicó que había traído una cortina para que pudiera cambiarse en privado, así que podía usarla sin preocuparse. Ellie suspiró diciendo que no tenía que ir tan lejos, pero Kento respondió que sí, absolutamente, por muchas razones. Finalmente, terminó de cambiarse y comentó que adoraba el traje de baño. Era hermoso y le daba una sensación de libertad. Además, tenía algo en la cintura que formaba parte del conjunto, lo que hacía que el atuendo fuera aún más elegante. Había mucho esfuerzo para algo que solo iba a mojarse, pero aún así, el diseño era modesto. Kento le preguntó si ella lo había escogido, y ella respondió que en parte quería explorar los lujos de ese mundo. Como agradecimiento, le enseñaría magia que podía usarse bajo el agua,
pero primero debían concentrarse en divertirse. Así que los dos pasaron un tiempo disfrutando de la playa. Kento preguntó si la magia bajo el agua era algo que los monstruos no podían hacer. Aún así, sería problemático. Pero sí, incluso un humano superpoderoso no podía vencer a las bestias mágicas todo el tiempo. Había personas que podían pelear contra bestias mágicas con sus propias manos, pero nadie era tan tonto como para intentarlo. Al menos en el mundo de Ali, así funcionaban las cosas, y Kento podía entender por qué eso era importante. Desde que aparecieron calabozos en el mundo de Kento, no estaba seguro de si las cosas serían iguales o si habría excepciones. Así que no había forma de saber si el océano era la única fuente de maná. Pero si había suficiente maná, entonces tierra y mar podían ser lo mismo. El protagonista preguntó si de verdad estaba bien que se relajaran así, y ella respondió que por ahora solo podía sentir cosas desde el centro de la isla. Así que estaban seguros por el momento, aunque eso era solo lo que ella creía. No debían tomarlo como una verdad absoluta. Fuera cual fuera la razón, Ellie estaba allí con él. Habían estado juntos ayudándose mutuamente desde que se conocieron. Por lo tanto, Kento sentía que debían proteger esa isla juntos. Eso hizo que el rostro de Ellie se sonrojara antes de levantarse de repente. Él le preguntó qué pasaba, pero ella permaneció en silencio. Y Kento pensó que desde que fueron al calabozo, había momentos en los que ella actuaba distante. De repente, Ellie desvió el rostro y él no sabía cómo interpretar eso. Se preguntaba qué había ocurrido desde entonces. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta de la casa, y los dos se encontraron una vez más cara a cara con la mujer del gobierno, quien se disculpó por interrumpir. Kento suspiró. Era amable de su parte visitar un lugar tan aislado, aunque estaba seguro de que no habían programado ninguna reunión. La mujer dijo que ya debían saber por qué estaba allí. Era sobre la conversación del otro día. La respuesta sería la misma, sin importar cuántas veces preguntara. No había forma de que él entregara la isla, así que Kento le pidió que se marchara, pero ella volvió a quejarse, diciendo que él no estaba siendo razonable. Ella aún quería resolverlo por las buenas, pero no podía garantizar su seguridad si se negaban. El gobierno quería controlar la situación del calabozo, y si un civil resultaba herido durante una cacería de monstruos, alguien que se rehusara a cooperar sería un problema. Un accidente podía ocurrir, y él debía entender lo que eso implicaba. Kento le agradeció por dejarlo claro, pero si había llegado al punto de mencionar algo tan ofensivo, tal vez estaba perdiendo de vista que una persona de otro mundo ya estaba enfocada en ella y por supuesto, era Ellie, quien le apuntaba una flecha a la cabeza. Tenían a una alfa adaptada al maná y que controlaba este lugar. Kento no creía que fuera una pelea sin esperanza. La mujer dijo que eso sonaba como una amenaza, pero que, como había grabado lo que él decía, todavía no tenía pruebas contra él. Kento respondió que era simplemente una advertencia. Cuando la mujer le dijo que se callara, su asistente comentó que ya era hora de irse, pero ella se negó a regresar con las manos vacías. También tenían magia de su lado, y no podía permitirse perder contra gente de otro mundo. Ellie preguntó si de verdad creía que con una magia tan patética podría vencerla. Si se iban ahora, tal vez perdonaría semejante arrogancia. La mujer dijo que si le ponían un dedo encima, se convertirían en enemigos del Estado. Pero Ellie se negó a formar parte de un país que hacía esto con sus propios ciudadanos. Y para empezar, ella ni siquiera era de este mundo. Matarla sería la solución más simple. Kento pidió a ambas que se calmaran, y le dijo a la mujer que se fuera. Quedarse así no lograría nada. Pero una vez más, ella se negó, diciendo que la isla aún debería ser suya, que Kento era demasiado terco para ser un simple ciudadano. Finalmente, Ellie se irritó y atacó a la mujer, lo que la enfureció aún más. Pero Ellie le preguntó si también debía silenciarle la boca. No tenía intención de repetirlo, porque esa conversación había terminado. La mujer se levantó amenazándolos. No podía creer que se fueran a salir con la suya así como así. Al irse, Ellie suspiró, diciendo que el gobierno realmente no sabía cuándo rendirse. Kento también suspiró, preocupado. Ella pudo haberles quitado la vida, pero Ellie no lo hizo. Aún así, sabían que esto no acabaría pronto. Quería saber cuál debía ser su siguiente paso. Ahora tenían pruebas de las amenazas. Podrían usarlas en su contra más adelante. Mientras tanto, un grupo de mujeres elegantemente vestidas se preparaba para una nueva misión. Armadas, tenían la orden de eliminar al residente de la isla y capturar a la elfa a toda costa. Se preparaban para aterrizar. Aunque el objetivo parecía ser solo un civil, eso no importaba. La líder solo quería dejar todo en orden. Una vez que terminaran, debían asegurarse de no dejar rastro. Incluso la asistente cuestionó si no estaban yendo demasiado lejos, que deberían haber resuelto esto con negociaciones. Pero su superior respondió que fueron ellos quienes rompieron el diálogo. Grabaría el arrepentimiento en sus cuerpos por rechazar su oferta. Pero la asistente sentía que en realidad nunca tuvo intención de negociar. Hubiera sido mejor resolver todo mediante el diálogo, antes de que se convirtiera en un problema mayor. Mientras tanto, Ellie sabía exactamente
claramente lo que estaba ocurriendo, y parecía que las amenazas ya no servían. Kento deseaba poder ahuyentarlos de alguna manera, pero Ellie le preguntó qué quería decir con eso. Después de todo, debía saber que el grupo venía a matarlos. Nada menos que aplastarlos completamente haría que entendieran. Tenían que terminarlo allí. Kento le preguntó cómo pensaba hacerlo. Ellie respondió que ya había tomado una decisión, porque no tenía intención de dejarlos ir con vida. El protagonista se congeló y preguntó si de verdad planeaba quitarles la vida. Ellie respondió que era lo más lógico. Solo estaba respondiendo. Aunque Kento estaba en contra, ella ya había tomado esa decisión por su cuenta y no pensaba involucrarlo. Cuando él permaneció en silencio, ella dijo que tampoco le gustaba, pero que intentarían detenerlos primero. Si se volvía demasiado peligroso, haría lo necesario. Kento respondió que entendía. Primero, usarían la estructura de la isla para atraerlos al calabozo. De pronto, Ellie disparó sus flechas, convirtiéndose en el nuevo objetivo. Aunque la atacaban con armas de fuego, no podían saber si acertaban. Dejaron de disparar y comenzaron a perseguirla. Cuando vieron al residente de la isla, abrieron fuego, pero Kento usó su habilidad para protegerse. Estaban sorprendidos porque él también usaba magia. Ellie tomó la delantera, derribando a sus oponentes desde atrás. Otro enemigo apareció, pero el protagonista lo venció primero para salvar a Lee. Eso debería haber sido todo. No podía garantizar la seguridad de esas chicas si hacían algo estúpido. A diferencia de su inútil jefa, Ellie era compasiva, así que podían estar tranquilas. No las mataría, pero la mujer se negó y atacó a Kento, logrando atrapar a Ellie y someterla. La golpearon para incapacitarla. La mujer la tomó del cabello y le preguntó si creía que eran los únicos que podían usar magia. Tenían órdenes de llevarla viva, pero nadie dijo que tenía que ir intacta, así que podían golpearla un poco. Y con eso, haría que Kento presenciara todo el trato especial que le darían a Ellie antes de matarlo. Era hora de exterminar monstruos. Ellie suspiró. Incluso después de que les advirtieron que no mataran, ahora había perdido la paciencia. Estampó a su enemiga contra el suelo con una velocidad increíble. Luego de derribarla, Ellie preguntó si de verdad creían que podrían ganar solo por sellar su magia. Ahora, Kento debía entender, si dejaban ir a esas mujeres, simplemente seguirían regresando. La mejor forma de enfrentar esta amenaza era eliminarlos a todos de una sola vez. Finalmente Kento aceptó que lo había entendido y Ellie se dio cuenta de que era su turno de actuar. Su suerte se acabó cuando terminaron convirtiéndose en subordinados de esa mujer del gobierno, quien la llamó monstruo. Lamentó que sus aliados pensaran que iba a salirse con la suya, pero Ellie preguntó si eso era todo lo que tenía que decir antes de disparar sus flechas contra las mujeres. Al final, solo quedó una mujer con vida como regalo de despedida. Ellie le dijo que regresara y confesara todos los pecados de su superiora. La mujer preguntó si de verdad creía Ellie que iba a morir de todas formas, y en su desesperación, lanzó un ataque contra ella. En ese momento, fue Kento quien derribó a la oponente, suspirando por lo patético que fue todo, aunque no tuvo el corazón para acabar con ella. Eliza le preguntó por qué lo había hecho entonces, y él respondió que todo lo que pasaba en esa isla era problema de ambos. No podía simplemente echarle toda la responsabilidad a Ellie. Además, aunque siempre había sentido mucho orgullo por mantenerse al margen, ella se acercó, le agradeció por protegerla y él se disculpó por casi haberla convertido en la única asesina. Kento simplemente hizo que la mujer se durmiera, dejándola indefensa, pero no fue capaz de quitarle la vida. De repente, una presencia a lo lejos se infiltró y disparó contra Lee, y Kento gritó su nombre justo a tiempo para evitar el ataque. Lo que apareció fue un grupo de goblins, y Ellie preguntó cómo era posible que semejantes monstruos estuvieran allí. Ese solo había logrado encontrar goblins humanoides cuando investigó el área, y Kento comentó que como también era su primera vez viendo a esos seres, esa mazmorra no debía ser la que los trajo. Ellie entendió entonces que si no venían de esa isla, debía haber aparecido otra mazmorra en el continente. Mientras se preparaba para disparar una flecha, fue Kento quien la protegió de un ataque que se aproximaba. El goblin que había cargado contra la protagonista no dejaba de atacar, y Kento se dio cuenta de que eso debía ser otra estrategia puesta en marcha por la mujer del gobierno. Ellie le dijo al protagonista que se calmara, ya que había demasiados goblins como para enfrentarlos solos en ese momento. Utilizó sus flechas para matar a los monstruos, y, poco a poco, lograron derrotar al grupo de goblins. Kento comentó que los habían vencido de una forma casi decepcionante, lo cual le pareció extraño a todos, especialmente porque el cuerpo de uno de los goblins no había desaparecido. Algo definitivamente no estaba bien. Mientras tanto, la asistente recibió una llamada respondiendo que se encargaría de algunos asuntos para solucionar lo que estaba ocurriendo y que pronto daría su informe. Sonrió justo cuando su superior apareció preguntando qué había sucedido en la isla. La asistente respondió que acababa de recibir un informe y que saldría a confirmar algunos detalles menores. Y en paralelo, Ellie descubrió que la mujer del gobierno había sido despedida. Parecía que la secretaria estaba preparando algo, lo cual significaba que un nuevo miembro del comité se haría cargo del caso. Ellie solo esperaba que no causaran más problemas.
Así que, una vez más, se reunieron. Esta vez, la asistente Shimizu estaba presente y se disculpó por su comportamiento del otro día. Una vez más, se le autorizó para seguir participando en los procedimientos como secretaria y que podían llamarla con libertad. También presentó a la nueva intermediaria que había asumido el cargo del antiguo asesor respecto a ese caso. La mujer era Manami. Kento saludó a Manami y preguntó sobre los procedimientos, y si se refería a las discusiones sobre entregar la isla. Manami lo negó rápidamente, explicando que eso solo era uno de los muchos crímenes cometidos por el antiguo asesor. Se disculparon por haberlos involucrado, pero el objetivo esta vez era completamente diferente. Desde que el gobierno supo de la existencia de la mazmorra en esa isla, habían estado exigiendo algo parecido a privilegios administrativos y acceso a ese lugar. Con base en eso, Manami preguntó si al menos podían escuchar su solicitud y, de ser posible, también querían encontrar una forma de obtener su perdón, especialmente por la mala conducta de los antiguos empleados. Entonces Kento preguntó si estaría dispuesta a otorgar la ciudadanía japonesa a los aliados. Si pretendía seguir adelante con su plan respecto a la mazmorra, sería buena idea aclarar qué posición tendrían en la sociedad las personas provenientes de otros mundos. Como debía haber escuchado, también apareció una mazmorra en Shinjuku, y allí encontraron a otra persona de otro mundo que estaba bajo protección del gobierno. Esta podría ser una oportunidad perfecta para definir con claridad el estatus de los viajeros de otros mundos bajo estas circunstancias. De repente, Eli preguntó si de verdad había más personas que habían llegado a este mundo, y Manami confirmó que sí, porque los habían encontrado deambulando por la ciudad y los pusieron bajo custodia. Querían poder finalizar este proceso y llegar a una conclusión que permitiera entender mejor las circunstancias y obtener más información sobre su paso a este mundo. Nami preguntó si Eli tenía la intención de reunirse con ellos, y que si ese era el caso, entonces tendrían que negociar. Manami también accedió a hacer una nota dando prioridad al tema de la ciudadanía, y Kento se sorprendió gratamente por su generosidad. Pero dejando eso atrás, quiso saber cuáles eran sus demandas, y Manami respondió que no tenía por qué asustarse, ya que querían establecer instalaciones para investigar a los monstruos y las piedras mágicas. El gobierno pedía una gestión conjunta de la isla, podían garantizar asistencia financiera y un trato especial, y Kento preguntó si eso significaba que habría un flujo de personas llegando a la isla. Manami respondió que no podía negar eso exactamente y preguntó si no sería la mejor manera de minimizar el impacto para ellos. Aún así, a los aliados no les quedaba claro. Si decidían compartir la gestión de la isla, eso básicamente significaría una ocupación del gobierno sobre la zona. No sabía en qué parte del mundo encontraría a alguien lo suficientemente ingenuo como para invitar voluntariamente a una fuerza militar que luego sería usada para presionarlos. Kento dijo que por eso estaban pensando en operar la gestión y administración de la mazmorra como se maneja una empresa. Eso no solo aumentaría la visibilidad de la mazmorra, sino que también podrían hacer investigaciones sobre la magia, otorgando permisos a quienes cumplieran con los requisitos. Podrían establecer un contrato con el gobierno para la producción de piedras mágicas y sus derivados. A través de esto, sería mejor tener un sistema donde ambas partes se beneficiaran. Nami dijo que esto inevitablemente aumentaría la necesidad de establecer una unidad de investigación dentro de la isla. No podían simplemente dejar que los provenientes de otro mundo compartieran información valiosa sin restricciones. Además de contar con instalaciones de investigación, también sería necesario un equipo que las administrara. Y la protagonista se dio cuenta de que eso no se resolvería tan fácilmente si ese era el caso. Kento dijo que solo quería hacer una pregunta, y preguntó cuándo fue que el gobierno comenzó a crear monstruos. Manami respondió que fue aproximadamente en la época en que los antiguos asesores enviaron sus tropas. Ellos también fueron atacados por goblins que no salieron de la mazmorra. Esto hizo que Machumyo fulminara con la mirada a Manami, pero ella continuó explicando que cuando cada uno de ellos moría, solo quedaba un cadáver. Eli comentó que si un monstruo de mazmorra se cruzaba con una criatura externa, los hijos nacidos dejaban cadáveres como cualquier otro ser vivo. Además, las únicas criaturas capaces de reproducirse con goblins eran los humanos. Así que, o una persona era atacada por un goblin, o ocurría la reproducción. El enemigo se sintió avergonzado al pensar en eso, y todos se rieron porque debía ser un tema indecente para una mujer. Pero justamente por eso era que apenas podían administrar la mazmorra de forma decente. En cualquier caso, justo después de que todo esto ocurriera, que un agente del gobierno propusiera semejantes cosas, seguramente no podía ser una simple coincidencia. Estos eventos, junto con la solicitud del gobierno por los derechos de gestión, solo lo hacían más evidente.
Kento preguntó si podía interpretar eso como prueba de que simplemente no sabían lo suficiente. Si el gobierno realmente no sabía nada sobre los goblins, entonces venir aquí a observar esos procedimientos era prácticamente inútil. Si tenían algo que ver con esto, era una forma de evitar que se filtrara información. Si ese era el objetivo, les devolverían el cadáver del goblin si accedían a las exigencias. Finalmente, Manami aceptó, pero tendría que regresar y presentar esta información para su deliberación. Dejaron todo en sus manos, pero aceptaron de corazón sus disculpas, lo que hizo sonreír a Kento, quien comentó que ya que el cadáver aún estaba fresco, les gustaría recibir su respuesta lo antes posible. Y entonces Manami aceptó. Pero al marcharse, gritó furiosa porque gracias al antiguo asesor, incluso habían descubierto a los goblins. Su asistente le pidió que se calmara, pero Manami se quejó porque no había forma de mantener las negociaciones tal y como estaban. Además, si hubieran hecho algo al respecto antes, no tendrían que estar lidiando con una tarea tan ridícula. La próxima vez que las cosas se volvieran incomprensibles, dejaría las negociaciones en manos de su asistente. Eli vio a las mujeres hablando a lo lejos y Kento se rió porque sentía un poco de lástima por ellas. Todos dijeron que, ya que ella había aceptado los términos, bien podrían aprovecharse de ella tanto como fuera posible para su propio beneficio. La protagonista entonces preguntó si no estaba emocionada por la posibilidad de ver a sus amigos otra vez, y ella respondió que no sabía con certeza. Si se tratara de la época en que recién había llegado a este mundo, probablemente sí se habría emocionado. Pero ahora, Eli sentía que prefería no perturbar la vida pacífica y tranquila que habían logrado construir juntos. Y Kento sonrió porque, en efecto, era un pensamiento extraño. Más tarde, en paralelo, algunas personas conversaban, y una de ellas preguntó si la elfa que había hablado antes vivía en la otra isla. Así que, incluso en otro mundo, las elfas tendían a esconderse. Probablemente sería mejor para todos que dejaran el sarcasmo. Además, ella no era cualquier elfa, era Eli, y al menos deberían recordar el nombre de las personas. La otra persona respondió que no era necesario. En eso, Manami les dijo a los dos que estaban por llegar y les pidió que se prepararan para desembarcar. Les pidió que no provocaran innecesariamente a la otra parte, para no complicar las cosas, ya que era una reunión importante. Así fue como Kento dio la bienvenida a Manami como siempre, disculpándose por invitarla tan seguido. A lo que ella respondió que no había problema, porque visitar la casa del protagonista era parte de sus responsabilidades. De todos modos, él preguntó por las otras personas que venían de otro mundo y Manami confirmó que las había traído con ella. Una de ellas gritó el nombre de Eliza, y la elfa reconoció a Mina. Esto sorprendió a Manami, ya que parecía que ambas se conocían. Eli explicó que habían sido miembros del mismo grupo en su mundo original, y Manami comentó que eso facilitaría la conversación. Otra persona se acercó, comentando sobre la elfa de la que había oído hablar, diciendo que elegir un lugar como ese para esconderse era digno de una elfa. Eli saludó al enano, pero no parecían muy felices de verse, y Kento les pidió que no se quedaran ahí hablando, que podían entrar y conversar más tranquilos. Luego comentó lo que Manami había mencionado antes, presentándose como el dueño de la isla a los otros dos aliados. También se presentó una mujer que dijo haber sido cazadora antes de llegar a este otro mundo. Como habían estado en el mismo grupo, no había necesidad de explicarle nada a Mina. Mina también se presentó, al igual que el enano Wilhelm, a quien había conocido en otro grupo. Después de la desaparición de Eli, la elfa preguntó si Wilhelm era miembro del gremio, y Mina asintió, queriendo saber por qué le interesaba. Eliza explicó que ella se había unido al gremio como cazadora, pero destacaba bastante por ser una elfa entre el grupo de personas. Seguramente debieron haberla notado. Y Wilhelm comentó que él originalmente era herrero, y que los cazadores le daban igual. Entonces la elfa le preguntó por qué se había unido al gremio de cazadores. Por su reacción, se dio cuenta de que él también debía haber tenido sus propios problemas. Wilhelm murmuró que estaba endeudado, y finalmente Naam decidió cambiar de tema porque había otras cosas que discutir. Eliza estuvo de acuerdo y decidió que debían comenzar a hablar de las circunstancias bajo las cuales fueron enviados a este otro mundo. Ella había estado con un grupo y su objetivo era llegar al piso más bajo de una mazmorra. Mientras más descendían, más fuertes eran los monstruos que encontraban. Aún así, de alguna forma lograron llegar al fondo, donde había una pequeña habitación que contenía solo unos pequeños objetos cristalinos. Justo antes de tocarlos, sintió que su conciencia se debilitaba de alguna forma, y cuando Eli se dio cuenta, se había desmayado y despertado en una de las playas de esa isla. Entonces Eli le preguntó a Mina qué había hecho después de eso, a lo que ella respondió que habían realizado una investigación en busca de la elfa, pero nunca encontraron nada. Los otros miembros
decidieron que lo mejor sería simplemente regresar a la superficie, y no mucho tiempo después, el grupo terminó disolviéndose. Mina acabó uniéndose a otro grupo también, que fue cuando conoció a Wilhelm, y junto con otras personas descendieron una vez más hasta el piso más bajo. Encontraron los mismos objetos cristalinos que habían visto antes, y Wilhelm continuó la historia desde donde Mina la había dejado. Relató que después de eso, tal como había dicho Ellie, cerraron los ojos por un momento y cuando se dieron cuenta, ya estaban en Tokio. Los aliados preguntaron si eso había ocurrido incluso sin tocar el objeto, incluso en una mazmorra diferente. Cuando fue enviada, Mina respondió que no lo sabía. Todo lo que recordaba era que, antes de perder la conciencia, pensó en Ellie. Luego Ellie preguntó si creían que eso podía tener algo que ver con la razón por la que ella también había sido enviada a este mundo. Pero era difícil probar que fuera cierto. Kento lo entendía. Parecía que todos tenían los mismos planes de explorar la mazmorra en la isla. Por lo tanto, necesitaban discutir qué hacer de ahora en adelante. De hecho, estaban pensando en abrir un negocio con el propósito específico de administrar la mazmorra. En ese sentido, estaban pensando en pedir la ayuda y experiencia de ambos, especialmente de Mina. Querían que ella realizara investigaciones y desarrollara pociones. Mientras tanto, a Wilhelm lo estaban considerando para unirse al equipo de investigadores del gobierno para el desarrollo de herramientas mágicas. En cuestión de segundos, Wilhelm aceptó, ya que podría volver a producir armas. No tenía motivo para rechazarlo, y Mina también aceptó, diciendo que sería de ellos. No estaba segura de poder cumplir con sus expectativas, pero haría su mayor esfuerzo. Manami entendió que podían quedarse allí. Desde ese día, ya había previsto que esto sucedería tarde o temprano, así que había traído algunos artículos que consideró necesarios y también se había encargado de los asuntos burocráticos que debían resolverse. Wilhelm se sorprendió de que ella hubiera considerado la mudanza como una de las condiciones, y Mina mencionó que desde el principio había planeado mudarse al lugar donde vivía Ali, así que nada cambiaría, y Kento estuvo de acuerdo en que todos podían compartir alguna de las habitaciones disponibles hasta que se completaran las instalaciones adecuadas. Manami tenía que regresar ahora y volvería a Tokio. También se encargaría de que les enviaran sus pertenencias. Se pondría en contacto en cuanto el gobierno decidiera qué hacer a continuación, y con eso, se despidió y dejó todo en sus manos. Ellie sentía que todo había sido cargado sobre ellos, y Kento no tuvo más opción que estar de acuerdo. Ahora tendrían que mostrarle la isla a estos dos también, lo cual los mantendría bastante ocupados. Después de eso, el desarrollo de la isla realmente despegó. La secretaria ahora actuaba como representante del gobierno y vivía en la isla. Con la construcción de las instalaciones de investigación, comenzaron a pavimentar caminos, cambiando drásticamente el paisaje. Ellie sentía que la atmósfera estaba cambiando bastante, y Kento sonreía al recordar cuando habían ido al continente. Sus vidas en la isla estaban a punto de cambiar drásticamente con toda la gente que llegaría allí, y Kento estuvo de acuerdo en que era cierto. Aún así, sin importar cuánto cambiara la isla, los recuerdos que ambos habían creado siempre permanecerían, lo cual casi se sentía como una confesión cliché. No importaba cuánto cambiara la isla, su deseo de proteger la vida allí seguía siendo el mismo, y Ellie se rió, coincidiendo en que era verdad, pareciendo feliz de que él lo hubiera dicho. La protagonista se emocionó por ver cómo la isla cambiaría y por aprender más sobre el otro mundo. Después de todo, parecía que poco a poco se estaban acercando más. Pensó que vivir en la isla se volvería más fácil y que eso podría ayudar a construir ese futuro juntos, lo que hizo que se miraran profundamente en silencio. Un momento comenzó a surgir entre ellos, y él incluso se inclinó más cerca de Kento. Pero de repente, Mina apareció llamando al protagonista por su nombre. Vino a informar que la tarea asignada estaba completada, y el protagonista aceptó que era hora de regresar, aunque Ellie estaba frustrada porque había estado tan cerca de conseguir lo que quería. Más tarde, Kento se dio cuenta de que finalmente era hora de que Japón tuviera a sus propios exploradores de mazmorras. Ahora que las cosas habían llegado a ese punto, pidió que tuvieran en cuenta la seguridad de los aventureros, así como cualquier problema que pudiera surgir dentro de las mazmorras. La asistente estuvo de acuerdo, y Kento continuó diciendo que, como ya habían discutido antes, él dejaría la seguridad de la entrada y la oficina del portal a Ayako y Amine. Ayako y Amine eran dos personas contratadas. Ayako aceptó diciendo que haría todo lo posible para estar a la altura de las expectativas del director Shimizu y que pudieran manejar las cosas correctamente. Amine también aceptó, diciendo que haría lo que pudiera, y así decidieron dirigirse juntos a la mazmorra junto a Youmetsu, la asistente, y luego partieron de la isla, dejando atrás a Kento. Así, cuando todos se habían ido del lado del protagonista, al fin pudo estar solo por un rato después de todo lo que había ocurrido esos días. En paralelo, en otro lugar, una persona buscaba a Ellie con el celular en la mano después de reconocerla en una fotografía. Mientras tanto, el protagonista daba la bienvenida a un nuevo grupo de personas en la mazmorra de golems y en su isla. Se presentó como el dueño de ese lugar, y al igual que todos allí, sentía curiosidad por la exploración dentro de la mazmorra.
Por lo tanto, pidió a todos que lo siguieran para guiarlos hacia la mazmorra de golems. En ese momento, el hombre que había estado viendo la foto de Eliza se acercó al protagonista y le preguntó directamente si había una elfa también. Quería saber dónde estaba, y Kento respondió que no tenía ninguna obligación de responder a ese tipo de preguntas. Volteando el rostro, aún así el hombre insistió, pidiendo que al menos le permitieran presentarse ante ella, aunque fuera solo por un minuto. Kento dijo que si él solo estaba allí para ver a seres de otro mundo, entonces tendría que pedirle que se retirara de la mazmorra. No sería tan amable como para dejar vivir a personas como él después de todo lo que había pasado. Además, Eli no era un espécimen para ser exhibido como un animal de zoológico. Irritado, el hombre agarró a Kento por el cuello del uniforme, a lo que Kento exigió que le quitara las manos de encima. Si no iba a seguir las reglas, no se le permitiría el acceso a la mazmorra. Otra persona se acercó y le puso una mano en el hombro al hombre, preguntándole si no reconocía a Tuyi, que se detuviera. Después de todo el grupo había venido para explorar la mazmorra, y Tuyi se dio cuenta de que su colega, Agatsuma, solo quería mantener la paz. Ante eso, Agatsuma se disculpó por el comportamiento de su amigo y prometió que no volvería a suceder nada parecido. Tendría una conversación adecuada con Tuyi, así que le pidió a Kento que lo pasara por alto por esta vez y los guiara a la mazmorra. El protagonista accedió, siempre que entendieran las reglas. Cualquier problema que encontraran dentro de la mazmorra podría ser cuestión de vida o muerte, así que siempre debían tener mucho cuidado. Dicho esto, procedió a comenzar el recorrido dentro de la mazmorra. Así, Kento explicó que comenzarían con aquellos que habían solicitado una tarjeta de seguridad, tal como se había discutido anteriormente. Explicó que todos debían hablar con Yumeso en recepción, pero de repente alguien gritó una disculpa diciendo que se había quedado dormida. Era Eli, que llegó corriendo y preguntó si había visitantes. Pero luego se detuvo y se disculpó al darse cuenta de que había interrumpido a Kento. Se retiró para volver a su puesto, y todos alrededor comenzaron a comentar emocionados sobre la elfa, queriendo tomarle fotos y diciendo que verla en persona era aún mejor. En ese momento, Kento también notó que Tuyi y Agatsuma susurraban algo entre ellos. Entonces, Yumeso alzó la voz para llamar la atención de todos. Después de todo, se les acabaría el tiempo si seguían charlando, pero el hecho de que fuera tan fácil recolectar una gran cantidad de mineral fue impactante. Sin embargo, Yumeso afirmó que eso era exactamente lo que habían deseado desde el principio. Kento le pidió que se asegurara de hablar con todos los involucrados en investigación y desarrollo en Tokio sobre lo que necesitaban antes de comenzar la distribución. Dejó los detalles en sus manos y finalmente regresó a casa para sentarse con un suspiro. Eli se acercó notando que parecía cansado, y Kento le pidió que no se le apareciera así de repente. Ella se disculpó y estuvo de acuerdo con él, a lo que él comentó que, aunque había sido su propia idea encargarse del negocio, no esperaba que fuera tan estresante. Y Kento había seguido adelante con esa idea, a pesar de que Eli no estaba precisamente de acuerdo con ello. Así que ella le preguntó si se arrepentía. El protagonista dijo que no se arrepentía de haberlo hecho para ayudar con la mazmorra, pero empezaba a preguntarse si realmente había sido la decisión correcta, y se disculpó con Eli. Sentía que le había mentido cuando dijo que podrían seguir viviendo como siempre. Sonriendo, ella se sentó y respondió que lo entendía, dijo que no había necesidad de disculparse y entonces comenzó a hablar un poco sobre ella. Cuando Eli dejó su ciudad natal para convertirse en cazadora, siempre se preguntaba si realmente había sido la elección correcta, pero en esos momentos, pensaba en cómo se sintió cuando tomó esa decisión, aunque, con el tiempo, su determinación comenzó a debilitarse. Siempre tenía que recordarse por qué se había marchado, para qué lo había hecho, todo eso solo para tranquilizarse a sí misma. Así fue como empezó, pero incluso ahora, Eli sabía que su mente no estaba completamente decidida sobre si había hecho lo correcto. Por eso, no pensaba culpar al protagonista si las cosas salían mal. Después de todo, sus propios deseos también descansaban dentro de sus decisiones. Cuando Kento se detuvo a reflexionar sobre sus palabras, Eli de repente se acercó y le tomó la mano. Aunque eso lo sorprendió, ella sonrió diciendo que podían recordar cómo comenzó todo cuando fueron a la playa. Aunque Kento protestó, ella insistió porque la playa podría quitarle todas las preocupaciones desde ese momento. Kento se rió porque ya era de noche, pero eso no le importaba a Eli, así que terminó cediendo a sus deseos. Salieron, se alejaron un poco y simplemente sonrieron, disfrutando del momento juntos. Al día siguiente, Yumeso informó que acababan de confirmar que todos los exploradores de mazmorra habían regresado sanos y salvos. La cantidad de piedras mágicas recolectadas también coincidía con los informes de los formularios. Notaron que uno de los exploradores parecía haber enfermado. Estaba perdiendo el equilibrio al caminar, así que MSU lo revisó por precaución, pero la persona le aseguró que estaba bien, y ella intentó no interferir. Cerca de ella,
Ayako estuvo de acuerdo en que la salud de los aventureros ya no era responsabilidad de ellos una vez que salían de la mazmorra, así que no veía que estaba mal allí. El protagonista estuvo de acuerdo en que Ayako tenía razón y preguntó cómo iba el progreso de la exploración. Yumeso respondió que uno de los grupos había logrado llegar al segundo piso, lo cual fue una gran sorpresa. Ellie estaba impresionada. Habían llegado más lejos que incluso ellos en tan poco tiempo. Yumeso preguntó si no sería mejor para ellos como administradores si los aventureros llegaban rápido a los pisos inexplorados. Eliza preguntó qué grupo era y Yume respondió que recordaba bien, el líder del grupo era alguien llamado Tuji, y tenía a otros dos con él, formando un grupo de 3 hombres. También parecía que la persona que mencionó sentirse mal era uno de los miembros de ese grupo. Kento recordó a Tuji y suspiró. Ellie lo notó y le preguntó si pasaba algo, pero él lo negó rápidamente. En cambio, le pidió a Youmeza que les recordara a los exploradores que llegaran ese día que siempre tuvieran mucho cuidado con eso. Concluyeron la reunión del día con Kento contando con la ayuda de todos para el día siguiente, y cada quien se fue por su lado. Sin embargo, Ellie seguía observando a Kento, sospechando lo que pasaba por su mente, y se acercó rápidamente para preguntarle si había pasado algo, aunque el protagonista fingía no saber de qué estaba hablando. Ella dijo que se trataba del grupo del que habían hablado antes. Quería saber si había pasado algo entre Kento y los demás. Aunque él insistía en que no era nada, Ellie sabía que algo lo estaba molestando. Kento se rió, diciendo que ella estaba pensando demasiado, hasta que Ellie le sostuvo el rostro y le pidió que la mirara a los ojos y dijera la verdad. Después de un momento, suspiró, después de todo, no era justo, y comenzó a tomarle la mano, intentando responder. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Yumezu lo llamó de repente diciendo que acababan de recibir una noticia inesperada. Aparentemente, el grupo del que habían estado hablando tenía un miembro desaparecido. Kento se quedó en shock, pues el grupo se había dividido y había perdido el contacto con todos en la isla. Ante esta situación, Kento reunió a todos para una reunión. Estaba seguro de que todos habían escuchado bien, pero uno de los exploradores estaba desaparecido. Creía que Ellie, Mina y Wilhelm tenían experiencia en travesías por mazmorras, lo que los hacía indispensables para esta nueva misión. Por eso, quería solicitar un tipo de trabajo bajo contrato, pero Wilhelm fue el primero en rechazar, diciendo que no quería participar. Mina protestó diciendo que no era momento para decir ese tipo de cosas. Después de todo, había una emergencia seria ocurriendo. Wilhelm explicó que ni Mina ni él eran combatientes desde el principio. Cuando llegara el momento, solo serían un estorbo. Ya estaba lo suficientemente satisfecho fabricando armas como lo hacía ahora. Fue entonces cuando él intervino, recordándoles que quien estaba a cargo era Kento y exigiendo que siguieran sus órdenes. Además, tenían que recordar que estaban en otro mundo. No estaban precisamente en una posición para discutir sobre ello allí. A regañadientes, Wilhelm murmuró, y Yumeso comentó que en realidad tenía solo una pregunta sobre todo esto. Se trataba de Tuji y Agatsuma, que también estaban allí, y quería saber por qué había salido este tema tan de repente. Considerando que un miembro de su grupo estaba desaparecido, no podían simplemente quedarse sentados esperando. Además, tener a alguien que reconociera su rostro haría la búsqueda mucho más fácil. Agatsuma entonces reveló que el explorador desaparecido era Tamida, un miembro de su grupo. Por lo tanto, pidió que se les permitiera a ambos unirse a la búsqueda. Pero el protagonista se negó de inmediato. Aunque fueran exploradores, no podían permitir que civiles con menos experiencia se expusieran a cualquier tipo de peligro. Tuji, irritado, escuchó mientras Kento hablaba de su experiencia, considerando que había explorado junto a la elfa Ellie y había sido entrenado personalmente por ella. Afirmaba tener más experiencia que un amateur. Además, todo lo que pasaba en esa isla era su responsabilidad, a lo que Tuji preguntó si entonces todo lo que tenían que hacer era mantenerse fuera del camino de Ellie. No tenían intención de molestarla, solo querían acompañarlo. Kento se dio cuenta de que en realidad solo quería una oportunidad para ver a Ellie nuevamente, así que se negó. Si se quedaban allí, al menos reducía la cantidad de personas por las que debía preocuparse. Aún así, Tuji quería argumentar que sería mejor y más fácil buscar por la isla con más gente. El protagonista respondió que ellos vivían en esa isla, tenían un conocimiento completo de su geografía mejor que nadie, y, siendo honestos, un extraño que intentara intervenir demasiado solo se convertiría en una molestia para todos. Tuji comenzó a enfurecerse, como si fuera a quejarse con aires de superioridad, pero fue Ellie quien rápidamente lo apartó de Kento. Dijo que lo que estaban enfrentando eran monstruos. No tenían tiempo para perder en discusiones como esa, pero podía entender lo que él decía, por eso Ellie sugirió que los dejarían unirse si no lograban encontrar a la persona desaparecida en un plazo de 3 días. Si no podían confirmar su seguridad y algo llegaba a pasar, tampoco podrían garantizar la de ellos. Preguntó si eso era suficiente para Tuji, y aunque protestó, ella le pidió que lo entendiera. Con eso, aceptó solo porque era Ellie quien lo estaba pidiendo,
así que todos se separaron y se marcharon. Una vez solos, Ellie suspiró, mientras Kento le agradecía porque sentía que las cosas no se habrían resuelto pacíficamente si ella no hubiera intervenido. Ellie respondió que ese tipo parecía tener una tendencia particular a escuchar a las elfas, así que imaginó que se rendiría rápido si ella se encargaba. Por eso pensaba hacerlo escuchar incluso a la fuerza si era necesario, porque Ellie sabía que la pelea que Kento había tenido con él era por su culpa. Aún así, estaba bien. Ellie no era una damisela débil. No necesitaba que se preocupara tanto, pero podían olvidarse de todo eso. Por ahora, debían enfocarse en encontrar al explorador perdido. Incluso después de decir todo eso, buscar por toda la isla por su cuenta sería una verdadera odisea. Así que si necesitaban separarse en dos equipos, Kento y Ellie irían por un lado, mientras que Ayako acompañaría a Mina y Wilhelm como su guardaespaldas. No podían alejarse demasiado, así que mantener su propia seguridad como prioridad era esencial. Mientras caminaban, Ellie comentó que estaban hablando de alguien que había entrado a la mazmorra. Incluso si se había perdido, no podía haber ido muy lejos. Aún así, solo el hecho de que hubiera acabado en un lugar aislado ya era preocupante a estas alturas. Y si no estaba tras objetos o piedras mágicas, no había otra razón para quedarse allí. No tenía sentido pensar en algo que no sabían. Solo necesitaban apurarse. Kento pensaba que las cosas serían más fáciles si podían encontrar alguna pista. Justo en ese momento tropezaron con una pertenencia que había sido dejada atrás, y Ellie pudo ver sin duda que era algo del explorador desaparecido. En cualquier caso, solo podrían confirmar la verdad siguiendo el rastro. Así que Ellie hizo justo eso, preparando su arco y flechas para lo que pudiera venir después. Para alguien sin familiaridad con el aroma y la postura de ese bosque, desaparecer tan repentinamente sin dejar rastro normalmente no sería posible. Además, considerando que estaría agotado después de salir de la mazmorra, debía haber un límite para cuánto podía haberse alejado. Aún así, continuar esta búsqueda con tan pocas pistas no ayudaría a nadie. Tenían que revisar un poco más la zona, y si no encontraban nada, se reagruparían. Tenían que encontrar a Mina y los demás, y poco después de caminar un poco más, el protagonista ya se sentía exhausto. Ellie comentó que el camino se estaba volviendo cada vez más traicionero, lo que hacía más difícil continuar. Por eso, necesitaban tomar un breve descanso, aunque Kento quería seguir avanzando, a pesar de estar agotado. Ellie le dio un golpecito en la frente, recordándole que no había necesidad de apresurarse tanto. Ya habían decidido qué hacer en situaciones como esa. Suspirando, el protagonista aceptó que tenía razón, así que Kento se sentó a descansar un poco más. Se preguntaba si su resistencia había disminuido porque últimamente solo había estado haciendo trabajo de oficina. Ellie se rió, porque probablemente era eso. Últimamente habían estado tan ocupados que apenas recordaban la última vez que habían tenido un momento como ese. Él se disculpó, pensando que tal vez ella le echaría la culpa a su torpeza, después de todo lo que había pasado. Aún así, ella respondió que él había estado dando lo mejor de sí, así que no debía preocuparse por eso. Kento sabía que, incluso después de todo, Ellie seguía buscando cosas en internet. Debía tener el deseo de hacer todo tipo de cosas. Este mundo tenía cosas interesantes por descubrir y aprender, y Ellie no podía evitar siempre hacer eso, querer saber más. Recientemente, había empezado a leer sobre algo llamado marketing. La sed de conocimiento de alguien de otro mundo era algo notable. Kento coincidía en que el mundo tenía mucho que ofrecer, pero para Ellie, solo pensar en expandir su vida en esta isla la hacía ilusionarse más y más. Ya tenían suficientes problemas, pero con todos los nuevos desafíos que surgían cada día, no podía evitar emocionarse con todo eso. Kento sentía que todo eso le estaba haciendo notar cuán poco ejercicio había estado haciendo últimamente. Sin embargo, Ellie dijo que tenía una gran idea para ejercitarse, y para eso necesitaban empezar a explorar mazmorras. Después de todo, últimamente él no había hecho más que trabajo administrativo, así que esta era la oportunidad perfecta. Kento respondió que no tenía mucho tiempo, ni siquiera había añadido entrenamiento con pesas para comenzar una nueva rutina. Pero Ellie se negó a dejar que las habilidades que Kento acababa de recuperar se oxidaran después de tanto tiempo. Apenas terminaran el rescate, los dos irían juntos a la mazmorra para entrenar como se debe. Ante su determinación, Kento terminó aceptando, y Ellie se alegró por su buena respuesta. Le gustaban los hombres decididos. Con eso, Ellie dijo que debían continuar buscando al hombre desaparecido. Pero Kento ni siquiera sabía por dónde empezar en ese punto. Por ahora, deberían replantear sus suposiciones. Tal vez estaban pasando por alto alguna pista fundamental. Ellie comentó que quizás la persona que estaban buscando nunca existió desde el principio o algo así. Él había llenado y enviado un informe de solicitud. Así que Kento creía que esa persona debía existir. Ella supuso que tal vez esa persona simplemente se había ido a casa, pero Kento no sabía si siquiera era posible nadar de regreso. Además,
Incluso si hubiera hecho algo así, al menos debería haberle dicho a sus compañeros primero. Eli bromeó diciendo que quizás la persona se convirtió en un mono y comenzó a columpiarse entre los árboles, y Kento suspiró porque cada sugerencia solo empeoraba las cosas. Al final, Eli se disculpó porque todo había sido inútil hasta ahora, pero Kento respondió que, ya que habían llegado tan lejos sin pistas, tal vez todavía había algo que pudieran hacer. De pronto notó algo. Fue Eli quien trepó para revisar qué era lo que estaba mal entre los árboles, y vio que había tierra allí. Se preguntó si tal vez habían dado en el clavo con una suposición ridícula, y luego comentó como habían escuchado antes que la persona desaparecida parecía estar enferma. Había una posibilidad de que esa persona no se hubiera perdido realmente, pero aparentemente buscar solo a nivel del suelo tenía sentido. Con eso en mente, Kento señaló hacia la cabaña, ya que allí era donde estaban marcando los árboles. Kento pensó que era suerte para ellos que hubiera ido a un lugar que se revisaba tan frecuentemente. Rápidamente, Eli se adelantó a ver qué estaba ocurriendo. Se asomó por entre los árboles antes de que Kento pudiera llamarla. Ella le pidió que guardara silencio porque algo pasaba en la cabaña. Kento preguntó a qué se refería. ¿Acaso era el desaparecido Tamida? Después de todo, lo habían estado buscando todo ese tiempo. Pero esto parecía más un monstruo que una persona, o al menos esa era la sensación que le daba. Eli le dijo al protagonista que se concentrara y se preparara para moverse. Ella avanzaría primero y dejaría la retaguardia en sus manos mientras se movía hacia adelante. Fue entonces cuando Eli vio lo que estaba ocurriendo justo frente a sus ojos y se dio cuenta de que era aterrador. Se preparó para disparar, pero el protagonista la detuvo y le pidió que esperara. Aunque ella protestaba diciendo que le arruinaba la línea de visión, Kento le pidió que mirara más de cerca. No parecía un monstruo, sino más bien un ser humano, que debía ser el explorador que estaban buscando. No había duda de que esa persona era Tamida. Eli realmente pensó que debía ser él, que algo andaba mal. Se acercó para preguntarle directamente a Tamida qué estaba haciendo allí, donde ambos cruzaron miradas y Tamida no reaccionó, simplemente se lamía las manos. Eli se dio cuenta de que en realidad había estado comiendo. El protagonista no entendía lo que eso significaba, pero notó que Tamida estaba preparando algo para atacar y gritó para que Eli se alejara. El ataque apenas falló porque ella se defendió con una barrera, pero Kento estaba confundido y no entendía por qué Tamida los estaba atacando. Eli dijo que no debían dejarse engañar. Esa cosa ya no era humana, a pesar de lo que su apariencia sugería. Tamida siguió atacando a ambos, y Eli dijo que explicaría las cosas después. Por ahora, debían enfocarse en apoyarla en la batalla. La pelea entre Eli y su oponente continuó un poco más, pero Tamida fue capaz de defenderse de los ataques. Entonces, mientras saltaba sobre ella para atacar, ocurrió una gran explosión. Quien había aparecido para salvarla fue Kento, quien la sostuvo en brazos. Eli se sorprendió y se conmovió mientras él la bajaba al suelo. Le preguntó si estaba bien y ella asintió. Kento ya podía decir que Tamida se había convertido verdaderamente en un monstruo, y Eli estuvo de acuerdo, explicando que él podía transformarse en cualquier cosa que consumiera mientras aún estuviera viva. Ese tipo de criaturas se llamaban metamorfos, y tenían una habilidad de aprendizaje aterradora. Si lograba escapar del área, ya sería demasiado tarde. Tenían que derribarlo de inmediato, así que se prepararon para seguir luchando contra Tamida. De repente, se transformó en un ave y voló para escapar, y Eli le dijo a Kento que retrocediera porque ella iba a perseguir al metamorfo. Por lo tanto, él debía regresar y reportar lo que habían encontrado a Mina y los demás. Ambos se separaron y siguieron exactamente el plan que habían trazado. Más tarde, cuando Eli se reunió con ellos nuevamente, Kento le preguntó qué había pasado con el metamorfo después de separarse. Eli explicó que en cuanto llegaron los exploradores, ella se lanzó a la mazmorra y confirmó que había entrado. Estaban a salvo mientras la entrada a la mazmorra permaneciera cerrada. Mientras no encontrara una manera de escapar desde adentro, todo estaría bien. Por ahora, podían discutirlo y planear una estrategia durante la noche, algo con lo que Eli estuvo de acuerdo. Pero antes de eso, quería darse un baño después de todo lo que habían hecho ese día. Había sido agotador. Kento apareció para informarle a Eli que ya les había dado a todos un resumen general de lo que había pasado, y ella se giró para mirarlo. En ese momento, el protagonista apartó la mirada para evitar ver algo que no debía, disimulando su vergüenza y saliendo del baño para hablar. Solo estaba esperando a que Eli les diera una explicación más detallada sobre ese monstruo más adelante. Eli aceptó, pero justo antes de salir, se dio cuenta de que aún estaba demasiado expuesta y regresó rápidamente a cambiarse, pidiendo solo un segundo. Kento pensó que era raro ver a Eli tan apenada, pero pronto salió de la habitación con ropa más modesta. Con eso, el protagonista dijo que saldría a llamar a Mina y a los demás, pero Eli lo detuvo de inmediato y le pidió que esperara. Dudó un poco antes de agradecerle a Kento por haberle salvado la vida más temprano. Aunque no entendía del todo su nerviosismo, él respondió que no era nada. Luego ella se apresuró a seguir adelante, dejando a Kento completamente confundido por lo que acababa de pasar. Un poco más tarde, se reunió con Wilhelm y Mina.
Mina estaba preocupada porque un explorador había terminado siendo consumido por un monstruo. Kento entendía su preocupación y dijo que precisamente por eso necesitaban actuar rápido y encontrar una nueva solución. Le pidió a Yumezu que reportara el incidente a Manami, y ella respondió que ni siquiera hacía falta mencionarlo. Nami había estado intentando contactar a Kento desde el día anterior. Le pasó el teléfono al protagonista, quien suspiró. Manami siempre estaba inquieta todo el tiempo. Tiempo después, Kento y Ellie se encontraron en una pista aérea, donde dos guardaespaldas los saludaron. Estaban allí para recogerlos. El protagonista se mostró confundido, pero aparentemente Manami había solicitado que Kento viajara a Tokio para recibir un informe detallado sobre el incidente más reciente. Era una buena oportunidad, y Manami incluso había sugerido llevar a Ellie también. El protagonista pensó que, después de tanto tiempo, por fin tenía la oportunidad de ir al continente con la elfa. Sin embargo, pronto se encontraron con dos hombres claramente sospechosos. Ellie preguntó si eran conocidos de Kento, y él respondió que no. Después de todo, no recordaba a nadie que se pareciera a ellos, así que les preguntó qué estaban haciendo allí exactamente. Uno de los hombres preguntó si quizás Kento ya había sido informado, y Kento le preguntó de qué estaba hablando. En ese momento, el hombre le entregó un teléfono. Era Manami, quien quería hablar con ambos. Manami se disculpó, diciendo que había olvidado mencionarlo, pero se habían enviado guardias para acompañar a los involucrados en el incidente. Si algo llegaba a ocurrir, podrían utilizar a esos dos hombres como escoltas y para cualquier asistencia que necesitaran. Kento suspiró. Le parecía una exageración, pero Manami le recordó que, en ese momento, Ellie era una celebridad, así que siempre debían garantizar su seguridad. El protagonista terminó agradeciéndole, dado cómo se habían dado las cosas. Aceptaría su oferta. Kento se disculpó con los dos hombres por su recibimiento poco cortés, y se presentó nuevamente. Sin embargo, ellos reconocieron fácilmente a Ellie. Uno se presentó como Tojiri y el otro como Suzuki. Habían sido asignados por Manami para escoltar a la pareja hasta el lugar de la reunión. Ellie notó que Manami también era bastante atenta. Incluso había preparado un jet privado para garantizar un viaje totalmente seguro. Fue bastante generosa, pues era natural atender bien a invitados tan importantes. Además, habían recibido instrucciones de mostrar la máxima hospitalidad durante el trayecto. Kento y Ellie se miraron. Tenían la sensación de que terminarían metidos en problemas, pero subieron al jet de inmediato y terminaron disfrutando del viaje. De repente, el protagonista se quedó dormido y solo despertó un poco más tarde cuando Ellie lo llamó por su nombre. Ya habían llegado al continente y estaban viajando en coche, pero Ellie aún quería entender qué significaba todo eso. Buen medio de transporte, una escolta sólida, y ahora no podían ver nada más allá de las ventanas del auto. Ellie empezaba a sentirse algo decepcionada, como siempre. No era una persona particularmente amable, pero elogió a Kento. Esa era una de sus buenas cualidades. No le disgustaba ese lado de él, y aunque avergonzado, el protagonista le agradeció sus palabras. Después de todo, de la nada, Ellie tomó su brazo y se inclinó para susurrarle al oído que no lo dejaría escapar. Con una leve sonrisa, él se tapó el oído, avergonzado, hasta que Suzuki se disculpó por interrumpir la conversación porque acababan de llegar a su destino. Los esperarían afuera, dejando que los dos entraran a la sala mientras se excusaban con cortesía. Manami los estaba esperando adentro. Esperaba que hubieran tenido un viaje agradable. Kento comentó que debía ser un asunto bastante importante para tener una reunión en un hotel tan lujoso. Era el lugar perfecto para recibir a invitados importantes. Manami preguntó si les había gustado, y Ellie asintió casualmente. Luego preguntó si los habían llamado solo para presumir sobre cuánto dinero podían gastar. Si ese era el caso, la próxima vez solo debía llamarlos por teléfono. Manami rió y explicó que, en este caso, solo iban a hacer público que el explorador había muerto. Los habían llamado a ellos dos para una inspección relacionada con el sistema de gestión de la mazmorra, y quería que solo ellos dos se encargaran de someter al monstruo en cuestión. Todo era para evitar cualquier caos debido a filtraciones de información, lo que llevó a Eliza a disculparse. Pero incluso si solo se trataba de un metamorfo, era demasiado imprudente, especialmente para que solo ellos dos enfrentaran algo que acechaba dentro de la mazmorra. Manami respondió que no importaba cuán hábiles fueran los cazadores, si estaban rodeados por una gran cantidad de monstruos, no había nada que pudieran hacer, y entendía lo que la elfa quería decir. Aún así, querían resolver la situación lo antes posible para evitar una fuga de información. Quería hacer el anuncio antes de que surgieran más problemas, esperando poder hacerlo dentro de una semana. Desde ese día, eso molestó a Ellie, porque era algo inaceptable. No eran herramientas o perros para usarse a conveniencia, así que cuestionó cómo se suponía que resolverían todo sin personal ni tiempo suficiente. Al final, Kento simplemente estuvo de acuerdo con Manami, lo que sorprendió a Ellie. Por otro lado,
él puso como condición que compraran la piedra mágica de arpía producida dentro de la mazmorra de Shinjuku. Fue entonces cuando Manami se levantó de golpe, exigiendo saber cómo Kento sabía ese tipo de información. El protagonista simplemente le sonrió, y Manami suspiró, dándose cuenta de que todo era culpa de Yumezu por hablar de más. Esta vez, él estaba pidiendo lo imposible, así que no podía rechazar la solicitud, aunque Eli murmuraba con sarcasmo. Manami tartamudeó diciendo que, en cualquier caso, confiaba en ellos para encargarse del monstruo, y preguntó si había algo con lo que manos humanas pudieran ayudar. Desde que habían llegado al piso donde estaban los metamorfos, sus habilidades de investigación habían sido realmente impresionantes. Se preguntaba si la criatura había asistido a la misma reunión que la víctima, y Manami respondió que eran tanto testigos como víctimas. Por lo tanto, no había mucho que pudieran hacer, así que se concentraría en reportar las cosas de esa manera. Pero había una cosa más que quería decir, y le pidió a Eli si podían hablar a solas antes de terminar la conversación. Más tarde, Kento descubrió que se trataba de una entrevista. Manami había organizado que hablara con una reportera de una revista como parte de una campaña para mejorar la imagen de la exploración de mazmorras. Si una elfa como Eli aparecía, eso impulsaría su reputación como administrador de mazmorra. Kento suspiró. Manami era muy rápida para esas cosas, pero Eli respondió que no le molestaba. Si era algo verdaderamente desagradable, lo rechazaría, pero haría lo que pudiera por Kento y por la gente de la isla. Si era algo que podía mejorar sus vidas, entonces era algo que quería hacer. Kento comentó que no era necesario que se expusiera así, podía simplemente ir y explicárselo todo a Manami, pero Eli respondió que, en este momento, ella era la única que podía pelear en una situación como esa. Si eso significaba exhibirse o exponerse, lo haría. Estaba bien, porque Kento siempre se encargaba de todo solo también. Ella quería que el protagonista pudiera apoyarse un poco en ella, porque sabía que mientras él peleara a su lado, derrotaría a los monstruos y ella no tendría que preocuparse. Por eso quería que Kento también la apoyara a ella. Sonrió mientras pasaban tiempo juntos, y hasta se quedó dormida con su cabeza sobre su hombro. No importaba lo que pasara, ella siempre estaría con Kento, y si él ya no quería esa vida, podían simplemente huir y viajar juntos. Al día siguiente, Kento despertó en la cama y se preguntó cómo había terminado allí. Cuando salió a revisar su entorno, se encontró con Eli. Ella le deseó buenos días mientras tomaba café, lo que lo sorprendió, ya que se había levantado muy temprano. Ella respondió que en realidad era tan cómodo que era difícil dormir. Luego le dijo que, lamentablemente, o más bien, afortunadamente, tenía nueva información para él. Kento no entendía por qué de repente intentaba cambiar el tema, pero ni siquiera quiso preguntar cómo había planeado todo eso con una gran sonrisa. Eli dijo que habían tenido problemas de comunicación, así que los planes del día se habían reprogramado para la tarde. Por lo tanto, solo tenían que esperar. Kento lo entendió, pero no comprendía esa mirada expectante que Eliza le daba. Era raro que pasara algo así que no podían desaprovechar la oportunidad. Deberían aprovechar el tiempo libre para hacer un paseo. Aunque a Kento le parecía extraño, ya que les dijeron que esperaran, nunca les dijeron dónde. Así que era culpa de los otros por no dar instrucciones claras, ya que ellos eran los visitantes. No sería raro hacer un pequeño paseo turístico, y Kento podía ver claramente su emoción. Era obvio que Eli solo quería salir a divertirse, pero luego extendió su mano y le dijo que no se emocionara demasiado. Entonces le preguntó qué harían con los escoltas. Ella respondió que no había problema. Tenía una buena idea, así que los dos se dirigieron a una ciudad japonesa. Kento sonrió y le preguntó qué opinaba, si le parecía muy distinto a lo que había visto por televisión o en internet. Eliza estaba encantada y estuvo de acuerdo en que sí, era bastante diferente. Kento se aseguró de que no chocara con nadie, tomándola por el hombro. Cuando la atrajo hacia sí, ella se sonrojó y se quedó en silencio de repente, lo que confundió a Kento por un momento, hasta que se dio cuenta de que aún la sostenía bastante cerca y rápidamente se soltó, disculpándose por la cercanía. Incluso después de alejarse, Eli le tomó el brazo al protagonista porque quería seguir caminando con él. Parecía un poco nerviosa, y Kento lo notó, preguntándole si quería decir algo. Tal vez necesitaba ir al baño. En un instante, Eli se sonrojó y le dijo que se callara, que no era eso. Luego continuaron su paseo dentro de una tienda de ropa. Eli fue a probarse algunos atuendos y llamó a Kento para que echara un vistazo. Reveló que llevaba un nuevo conjunto, lo que puso a Kento algo nervioso, pero ella se rió porque él siempre reaccionaba de una forma tan linda. Sus bromas nunca fallaban. Eli preguntó qué le parecía, y Kento empezó a responder que le quedaba bien, pero de repente otra mujer interrumpió diciendo que se veía increíble. El conjunto resaltaba tanto la belleza de Eliza que parecía una muñeca, pero Eli desvió la mirada y se negó a comprar la ropa, saliendo de la tienda. El protagonista le preguntó si no le habían gustado las prendas, y Eli respondió que no era eso. Antes de que pudiera explicar, Tojiri apareció para regañarlos por salir sin escolta, quejándose de que al menos podrían haber avisado a alguien antes de salir. Kento mencionó que había dejado una nota. Aún así,
Tojiri seguía preocupado, pensaba que deberían habérselo informado en persona. Suspiró, dándose cuenta de que solo querían algo de tiempo a solas. Ante eso, Eli comentó que si habían aparecido, entonces debía significar que ya era hora de la reunión. Aún tenían algo de tiempo, así que se prepararía con ropa adecuada para la entrevista. Más tarde, se cambió y también se reunió con una maquilladora que se encargaría de su apariencia. Al mirarse al espejo, poco después, la artista, llamada Kinson, se acercó y se presentó ante Eli. Luego comenzaron con los preparativos. Kinson había pensado en un estilo de maquillaje para una mujer madura y le preguntó si había algo que quisiera añadir. Eli admitió que no sabía mucho de maquillaje y que lo dejaría en sus manos, así que Kinson decidió comenzar por su cuenta. La maquilladora elogió su piel, era tan suave como la de un niño. También tenía las piernas muy largas. Incluso las modelos no podían compararse con ella. Preguntó si todas las elfas eran así de perfectas. Eli se disculpó por interrumpir, pero le pidió que trabajara en silencio. Kinson se disculpó y accedió. Como toque final, iba a colocarle un prendedor en el cabello para sujetarlo, y Eli le pidió que usara uno especial que había elegido. Kinson comentó que ese prendedor no combinaba del todo y sugirió usar algo más sencillo, pero como él insistió, lo colocó tal como le pidió. Cuando terminaron, la maquilladora preguntó cómo le había parecido el resultado. La elfa respondió que le encantaba y le agradeció. Al ver su expresión, Kinson le preguntó si el prendedor tenía algún significado para ella, y Eli asintió. Era algo muy valioso. Al ver la sonrisa de Eliza, Kinson quedó impresionada. Después, salió de la habitación donde Kento la esperaba, con expresión aburrida. Fue entonces cuando por fin pudo ver el resultado de la preparación de Eliza, y la maquilladora sonrió al ver su reacción. Llevaba un traje acorde a la formalidad del evento, con un maquillaje natural que realzaba su belleza, dándole un aspecto puro. Eli le preguntó cómo se veía, y Kento la elogió diciendo que se veía verdaderamente hermosa, lo que la hizo sonreír feliz. Fue así como Kinson entendió lo que estaba pasando. Eli era una elfa, pero seguía siendo una chica en el fondo. Luego se dirigieron a la sala donde estaba programada la entrevista, permitiendo que el reportero entrara. El entrevistador entró y dijo que era un honor conocer a una mujer tan hermosa como Eli, esperando que pudieran tener una gran entrevista. Le habría encantado conversar un poco más antes de comenzar, pero por temas de tiempo, debían empezar de inmediato. Comenzó preguntándole si había sido cazadora en su otro mundo, a lo que ella asintió, y luego continuó con más preguntas. Una de las cosas que más curiosidad generaba era la mazmorra. Querían saber exactamente qué eran las mazmorras. Eli respondió que era una pregunta muy difícil. Incluso en su mundo, no había respuestas claras, pero si no había inconvenientes, podía intentar responder desde su perspectiva. Las mazmorras eran lugares donde nacían monstruos, atrayendo energía mágica absorbida de otros seres vivos. Algunos creían que las mazmorras tenían una especie de vida interna e independiente. El entrevistador preguntó entonces si se podía describir a las mazmorras como entidades vivas. Ella dijo que era solo una hipótesis. El entrevistador continuó mencionando que algunas personas afirmaban que las mazmorras estaban creando monstruos que podrían representar un gran riesgo para la vida humana, y que por eso, en lugar de ser controladas, deberían ser destruidas. Eli estuvo de acuerdo en que era natural que la gente pensara así. Claro que, si fuera viable, ya lo habrían hecho. Pero las mazmorras también eran utilizadas como fuente de energía por personas como ella, los monstruos y otros seres. Si las mazmorras fueran destruidas, la energía mágica contenida en ellas se dispersaría por toda la ciudad. Eso la convertiría en un lugar ideal para que los monstruos se asentaran. Actualmente, no había monstruos saliendo de las mazmorras, pero si eran atacadas, existía la posibilidad de que esas entidades respondieran. De hecho, en el mundo de Eliza, hubo un caso en el que cierta nación destruyó completamente un piso de una mazmorra, y después, como si fuera una especie de venganza, una enorme horda de monstruos emergió de la mazmorra, inundando la superficie y causando una destrucción inimaginable. Como había dicho antes, si la mazmorra actuaba como una especie de entidad, no cabía duda de que contaba con un sistema de defensa que se activaba en momentos de peligro. Dado que estaban en una situación llena de incertidumbres, lo más sabio era tomar todas las precauciones posibles. El entrevistador preguntó si las naciones y ejércitos del mundo se unieran para atacar la mazmorra, ¿no podrían derrotarla juntos? Eli respondió que incluso con el uso de magia, esa mazmorra no podría destruirse fácilmente desde el principio. Si se rompía en pedazos, aún así sería imposible evitar el daño que podría causar. Luego el entrevistador hizo otra pregunta: si no podían atacar la mazmorra, ¿acaso existía la posibilidad de atacarla primero? Y Eli respondió rápidamente que precisamente por eso existían los exploradores. Su objetivo era gestionar y controlar la mazmorra. Entonces preguntó nuevamente sobre el alcance de sus funciones.
Quería saber más sobre que era un investigador de mazmorras, tal vez observando el trabajo de Eliza como cazadora. Como ella luchaba contra monstruos, no se podía negar el peligro que implicaba, pero Ellie explicó que era necesario obtener una licencia para trabajar en ese campo, especialmente para reducir los riesgos de la profesión. Los accidentes y amenazas eran monitoreados junto a otras agencias, así que no debería haber inconvenientes en ese aspecto. Y como el sistema de seguros estaba diseñado para cubrir desde incidentes menores hasta mayores, se proporcionaría compensación según el caso. Sin embargo, si era un trabajo de alto riesgo que requería una licencia, ¿no debía el retorno mínimo justificar dicho riesgo? Preguntó si la recompensa venía en forma de dinero o si era otra cosa, lo que hizo que Ellie mirara a Kento para ver su reacción. Luego respondió que las ruinas mágicas se usaban como botín de guerra, ya que tenían un valor considerable. El monto de la recompensa también aumentaba dependiendo del éxito individual. Ella creía que, en un mundo ideal, las ganancias deberían ser suficientes para llevar una vida estable. De esa forma, sería suficiente para que los exploradores pudieran vivir sin problemas. El entrevistador estuvo de acuerdo en que sonaba como una propuesta atractiva. Si esa era la visión que tenían, entonces podía ser la mejor situación posible para ellos. Ellie afirmó que, sin duda, era una oferta mucho mejor que cualquier otra. Poder trabajar junto a colegas era algo que valoraba, y sabía que la norma general en la exploración era formar grupos grandes, ya que no había restricciones en la cantidad de miembros mientras se tuviera licencia. Cualquiera podía ser bienvenido. En realidad, lo que más preocupaba era el tema de los permisos y las relaciones humanas, pero aún así, no debería haber problemas si se priorizaba la comodidad antes que limitar las calificaciones. El entrevistador soltó una pequeña risa, pensando que debía ser así. Aún tenía algunas cosas que quería discutir, pero pronto sería hora de finalizar. Finalmente, pidió tomar una fotografía de Ellie para la revista, y ella aceptó, lo que hizo sonreír al entrevistador. Luego comentó sobre el hombre que los había estado observando todo el tiempo y preguntó si ese era Kento. Ellie confirmó que sí y preguntó por qué le interesaba. El entrevistador rió, diciendo que Kento parecía estar disfrutando mucho escuchar la conversación desde la otra habitación. Parecía que se llevaban muy bien, así que preguntó si había algún tipo de relación entre ellos. En ese momento, el rostro de Eliza se puso rojo y comenzó a tartamudear, queriendo saber exactamente qué estaba insinuando. Kento, al verla tan tensa, preguntó si pasaba algo, y el entrevistador dijo que justamente a eso se refería, a lo bien que se llevaban. Después de todo, Ellie era una mujer maravillosa, y él entendía por qué Kento la valoraba tanto. Después de un momento, el protagonista asintió, pero dijo que Ellie había hecho un gran trabajo, aunque todavía era un poco tímida. Luego, cuando el entrevistador se fue, Ellie intentó hablar con el protagonista sobre lo ocurrido, y Kento respondió que lo entendía. Después de todo, él también se preocupaba mucho por ella. Ambos cruzaron miradas hasta que él simplemente dijo que era porque ella era una figura importante para la isla. Ellie no entendió nada por un momento, y ambos se dieron cuenta de que estaban hablando de cosas completamente distintas. Finalmente, ella se giró diciendo que no era nada, dejando atrás la conversación mientras Kento suspiraba aliviado. Había sido por poco, casi revelaban lo que sentían el uno por el otro. El tiempo pasó y continuaron con las negociaciones. Los miembros del grupo habían ayudado bastante en aquella ocasión, haciendo un gran trabajo. El protagonista estaba especialmente agradecido por su participación en la ofensiva contra el metamorfo, con la ayuda de los dos compañeros de Thomas. Por supuesto, Agatsuma también ofrecía su apoyo. Eran camaradas en venganza. Kento se sintió aliviado porque ahora podían volver a la isla. En ese momento, Tojiri interrumpió diciendo que ya había suficiente charla sobre trabajo. Finalmente tenía su oportunidad de conocer a Ellie. Había querido hablar con ella desde hacía mucho tiempo. Agatsuma le pidió al menos que tuviera modales. Tojiri le dijo que no fuera tan rígido, y luego le preguntó a Ellie, con emoción, si después de todo eso podrían salir juntos. Podían ir al cine, ir de compras, visitar lugares, lo que ella quisiera. Sería mucho más divertido que quedarse en esa isla. Pero Ellie lo miró fijamente y luego se levantó, queriendo salir a tomar aire fresco. Al sentir la brisa, Tojiri apareció repentinamente. La había seguido y comenzó a hablar nuevamente sobre lo que pensaba y sentía. Ella le preguntó por qué estaba tan obsesionado con ella a estas alturas. Después de todo, había muchas otras personas en el mundo además de ella. Tojiri declaró que si conocía su existencia, no vería a ninguna otra mujer. Desde el momento en que la vio por primera vez, sintió que era como presenciar a un ángel descendiendo del cielo. Su belleza era tan especial, algo casi divino. Pero Ellie dijo que no le gustaba la palabra especial en la forma en que él la usaba. Le pidió que dejara de decir esas cosas, pero Tojiri insistió en que ella no era una persona normal. Era como si estuviera envuelta en la admiración de todo el grupo. Todos siempre se maravillaban de lo increíble que era.
pero Eli solo quería que la vieran como una persona normal, como todos los demás. Tojiri no lo entendía, incluso después de que alguien como él finalmente aprendiera magia y se acercara a ella. Su reacción era extraña. Al final, Eli dijo que estaba bien. Si no lo entendía ahora, probablemente no lo entendería jamás. La verdad era que él nunca debería haber sido exiliado de su tierra natal ni oprimido por sus supuestas herejías. Estaba completamente ajeno a sus experiencias. Todo era por el hecho de que ella era diferente a los demás. Era porque era excéntrica, porque destacaba. Todo era porque era una elfa. No importaba a dónde fuera. Como una sobreviviente extravagante, la gente siempre señalaba con el dedo. Si él decía que ni la comprensión ni el amor podían existir para ella, que nada de eso tenía relevancia para él, por eso no debía saber nada sobre ella. Quería que Tojiri viviera su vida como quisiera. Incluso cuando ella intentó alejarse, Tojiri le dijo que esperara. Aún no había terminado de hablar y le tomó la mano antes de que pudiera irse. Todavía quería tener una oportunidad con ella. Fue entonces cuando Kento intervino, diciéndole que dejara de molestarla. Le ordenó que volviera adentro y bebiera hasta olvidar todo ese asunto. Ese no era el momento ni el lugar para tomarle la mano a una compañera. Con eso, el hombre se marchó, y Kento murmuró que si seguía comportándose de forma agresiva, no le permitiría seguir siendo parte de la fuerza ofensiva. Incluso si Tojiri era un explorador, si quería mantener su posición, lo mejor era que regresara ahora sin causar más problemas. Luego, Kento le dijo a Eli que debían irse, incluso cuando Agatsuma intentó detenerlo. Tojiri gritó que esperaran, que aún no había terminado de hablar, mientras ellos se alejaban. Eliza se disculpó por causarle problemas a Kento, pero él le dijo que no tenía por qué preocuparse por eso. Todo era culpa suya. A pesar de que ella estuviera involucrada con las mazmorras, él debería haber asistido solo a esas reuniones para encargarse de todo. Sabía que Tuyi estaba obsesionado con ella, así que ni siquiera debería haberla dejado venir a la reunión. Eli tartamudeó, diciendo que eso no era cierto. Ella pensaba que podía ser útil para Kento, y fue egoísta al no considerar lo que podía pasar si asistía. Había creído que era buena idea hacerlo desde el principio. A pesar de lo que le había dicho antes, era su culpa por no intentar entablar amistades con los que la rodeaban. Y al final, solo había hecho que Kento se sintiera aún más frustrado, deteniéndose en seco. El protagonista le dijo que no era su culpa, en absoluto. En la gestión de mazmorras, eso era algo que iba a pasar cada vez con más frecuencia, y para poder vivir todos juntos en la isla, era importante unir fuerzas y ayudarse mutuamente a cubrir sus debilidades. Nadie podía ser perfecto en todo. Después de todo, incluso si alguien no era útil en todos los aspectos, con solo estar a su lado ya era de gran ayuda. En ese momento, Kento abrazó a Eli, agradeciéndole por estar siempre con él. Ella se sonrojó, pero lo abrazó de vuelta, porque sentía lo mismo. El tiempo pasó, pero aún así, Eli siguió teniendo problemas con Tuji, incluso después de decirle que se detuviera y rechazarlo. Él no entendía por qué lo trataba así. Ella le dejaba claro que no quería nada de eso, y terminaron discutiendo acaloradamente hasta que Kento intervino de nuevo, diciéndole que dejara de causar problemas antes de su partida. Además, puso una mano sobre el hombro de la elfa pidiéndole que se calmara, pero Tuyi le agarró la muñeca de inmediato, exigiéndole que dejara de tocarla así. El protagonista le dijo que lo soltara, pero Tuyi siguió insistiendo, diciendo que Kento la estaba manteniendo atrapada en esa isla aislada y que eso estaba mal, que había otros lugares mucho más adecuados para ella, pero de repente, quien lo hizo callar fue Aiko, enviándolo volando hacia atrás. Los hombres insistentes eran mal vistos, y frente a Kento, ella no iba a permitir que la situación se saliera de control más de lo necesario. Aiko se negó a hacerse la vista gorda y ordenó a Amine que lo sujetara también. Kento le agradeció por su ayuda. Ella respondió que era su trabajo, y preguntó a dónde debían enviar a Tuyi. Si lo dejaban suelto así, cualquiera sabía en qué lío se metería. El protagonista entendía cómo se sentía, pero por ahora necesitaban más gente hasta que terminaran el trabajo. Confiaba en su cooperación como una verdadera compañera, así que pidió a Bako que vigilara tanto a Tuyi como a Eli, asegurándose de no apartar la vista de ellos para evitar más problemas. Tuyi aún gritaba a Eli diciendo que pensaba liberarla de esa isla. Kento se acercó de nuevo para hablarle. Podía entender su apego a ella, pero al menos, debería dejar de avergonzarla así. Ante las palabras de Kento, Tuyi intentó decir algo, pero Kento le dijo que mirara a su alrededor. Todos estaban incómodos y molestos por sus acciones y palabras. Ante eso, Tuyi guardó silencio. Agatsuma se disculpó por el comportamiento de su compañero, asegurando que él se encargaría de él por el momento. Por ahora, pidió que se enfocaran en eliminar la amenaza de la mazmorra. Estaría muy agradecido si pudieran hacerlo. Kento suspiró. Antes de la batalla, tenían que lidiar con esa molestia. Si solo fuera el metamorfo, podrían encargarse ellos mismos. Eliza estuvo de acuerdo, estaban cortos de recursos.
Ahora que el monstruo se escondía en la mazmorra, no podían derrotarlo con un plan improvisado. Incluso si la situación se volvía peligrosa y se salía de control, ella fingiría apoyarlo, pero al final la responsabilidad sería solo suya. El protagonista se rió porque, en el fondo, ella era amable. Mientras se cambiaban de espaldas uno al otro, Ellie accidentalmente alcanzó a ver más de lo que debía. Su rostro se puso rojo de vergüenza y cerró la puerta rápidamente, todavía repasando en su mente lo que acababa de ver de Kento. Suspirando, no podía creer que hubiera reaccionado así. De repente, Mina apareció preguntándole qué había pasado. Todavía alterada, Ellie preguntó por qué lo decía, y Mina comentó que estaba un poco preocupada después del alboroto anterior. También le mencionó que Kento la estaba esperando en la puerta. Ellie tartamudeó, diciendo que sí, que saldría en un momento. Entonces Mina comentó que los dos eran muy cercanos, con una amistad increíble. Inmediatamente, Ellie protestó preguntando por qué decía cosas como esas. Mina no entendía qué tenía de malo. Al parecer, había dicho algo extraño, pero en cualquier caso, se fue para dejar que Ellie se reuniera con Kento. Ahora, Kento estaba a punto de partir para derrotar al metamorfo, y todos estaban preparados mientras se adentraban en la mazmorra. Dentro, los monstruos generalmente no atacaban en grupo. Si esquivaban correctamente, no debería ser demasiado difícil alcanzar el objetivo. Aún así, Ellie dijo que no podían descartar la posibilidad de que surgiera una situación inesperada. Todos debían mantenerse alertas y no bajar la guardia. Sin embargo, era peligroso porque no sabían dónde podría estar escondido el metamorfo. De pronto, Ellie alzó su arco y disparó varias flechas, y el grupo se lanzó a la batalla contra varios otros monstruos. Aiko eliminó rápidamente a algunos enemigos y confirmó que todos habían sido derrotados con éxito. Kento confirmó que todos estaban bien y comentó que, considerando que habían atacado en grupo, esos monstruos debían estar bien coordinados. Ellie estuvo de acuerdo. Parecía como si siguieran órdenes de alguien, así que decidieron tomar un descanso en una zona segura. Se dividieron en dos equipos para turnarse haciendo guardia, y en ese momento Tuyi rápidamente se ofreció a quedarse con Ellie. Esta vez, Kento se irritó y le preguntó qué estaba diciendo. Ahora estaban en una mazmorra y no era momento para eso. Tuyi respondió que mientras hiciera su trabajo correctamente, no debería haber problemas, pero Kento seguía furioso. Tuyi actuaba como si tuviera derecho a hacer lo que quisiera. Afirmó que si dejaba pasar esa oportunidad, nunca tendría la ocasión de hablar con Eliza de nuevo, y que Kento jamás entendería porque ella siempre estaba con él. En ese momento, Ellie decidió ser completamente clara con Tuyi ya que parecía no entenderlo. No importaba lo que dijera, ella no iba a cambiar de opinión. No pensaba abandonar la isla, y tan pronto como la misión terminara, no volverían a verse nunca más. Así que debía dejar de tener expectativas extrañas desde ya. Tuyi se enfureció aún más y le preguntó si de verdad creía que Kento era tan increíble. ¿Acaso él no era suficiente para ella? Ella respondió que no podía llevarse bien con alguien que se enamoraba solo de las apariencias. Tuyi entonces preguntó si Kento no era igual. Ellie refutó sus palabras. Kento era diferente. Aunque ella fuera un hombre o tuviera un aspecto completamente distinto, él la trataría de la misma manera. El aventurero se negó a creer eso, pero Ellie se mantuvo firme, diciendo que aunque no lo creyera, eso no tenía nada que ver con él. De pronto, en medio de su discusión, un fuerte estruendo llamó su atención. Kento fue el primero en notar una enorme manada de monstruos acercándose. Ante la situación, se dieron cuenta rápidamente de que era un número abrumador de criaturas avanzando al mismo tiempo. Tuyi giró de inmediato y decidió huir. Era imposible enfrentar a tantos monstruos de una sola vez. El caos dentro de la mazmorra era total, y todos estaban preocupados porque las cosas iban de mal en peor. Incluso Kento notó que Agatsuma se estaba retirando y le preguntó qué estaba haciendo. Agatsuma respondió que no podía dejar solo a Tuyi dentro de la mazmorra, así que se marchó para perseguirlo. Se retiró para ayudar a su amigo mientras los demás permanecían atrás. Ellie dijo que también deberían huir, y Kento estuvo de acuerdo en que probablemente era lo mejor en ese momento. El protagonista le dijo a Ellie que guiara a los demás hacia la salida mientras él se quedaba atrás para ganar tiempo. Pero si ese era el caso, Ellie también quería quedarse con él. Sin embargo, Kento insistió en que con una sola persona actuando como señuelo era suficiente. Le pidió que confiara en él. Después los alcanzaría. Ayako estuvo de acuerdo, necesitaban moverse rápido. Entonces, después de mirarlo, Ellie le pidió que regresara con vida. Luego partió rápidamente. Mientras se desplazaban, Ayako le preguntó a Ellie si podía decirle algo, y Ellie le respondió que sí. Entonces, Ayako finalmente le preguntó qué pensaba hacer si Kento desaparecía. Eso era porque los humanos no vivían tanto como los elfos. Como Ellie era una elfa y Kento un humano, sus vidas eran completamente diferentes. Aunque Ellie se quedara en la isla y siguiera gestionando la mazmorra, un día Kento ya no estaría, y el tiempo terminaría separándolos. A pesar de eso, Ellie sonrió levemente y admitió que lo sabía, pero aún así,
había decidido atesorar ese tiempo juntos como un regalo precioso. También comprendía que no duraría para siempre, y que un día se separarían. Pero Ellie siempre había estado preparada para la soledad. Después de todo, incluso en su mundo anterior, siempre había estado aislada. Esa respuesta hizo que Ayako la mirara con más profundidad. Solo la observó, y Ellie le preguntó si pensaba convertirse en una exploradora de mazmorra después de esto, pero Ayako respondió que los exploradores tenían demasiadas restricciones. Ser mercenaria se ajustaba mejor a su personalidad. Ellie no entendió del todo lo que quería decir, pero no presionó más la conversación. Más tarde, el grupo se reunió nuevamente con el protagonista. Ellie se sintió aliviada al ver que Kento estaba a salvo, y hablaron sobre cómo, sin importar cuánto corrieran, los monstruos los seguían como si tuvieran un objetivo específico. Era posible que un hechicero estuviera manipulando la situación. De lo contrario, los monstruos no habrían sido capaces de seguirlos hasta ese punto. Pero antes de que pudieran idear un plan y ponerlo en marcha, Ellie fue repentinamente agarrada del cabello y arrojada con violencia, saliendo volando. Kento gritó al ver la herida, y Ellie se reincorporó dándose cuenta de que había pasado por alto algo básico. El protagonista la sostuvo y le pidió que aguantara, ya que estaban siendo acorralados por los monstruos y ahora estaban solos. Eso se debía a que todo el equipo se había separado dentro de la mazmorra mientras huían. Pero entonces, Ayako apareció para protegerlos. Se interpuso para pelear y protegió a ambos, cortando sin esfuerzo a todos los monstruos con su espada. Parecía disfrutarlo, pero para Ayako no era suficiente. Todos eran demasiado débiles como para que se sintiera satisfecha. Quería seguir luchando, deseaba algo aún más intenso. Ellie incluso se asustó un poco, porque su personalidad había cambiado de forma tan drástica, pero por ahora, Kento se sintió aliviado de que pudieran escapar. Mientras Ayako se encargaba de los monstruos en el camino, Ellie esperaba que los demás estuvieran a salvo, pero quizás, por ahora, solo podían rezar para que al menos salieran vivos. Salir de la mazmorra habría sido más fácil, pero entonces Kento decidió cargarla. Notó que apenas podía caminar tras el ataque que había recibido antes. Avergonzada, Ellie trató de decir que no era necesario, pero el protagonista insistió. Su fuerza era demasiado importante para desperdiciarla, así que debía descansar un poco y él se aseguraría de mantenerla a salvo. Eso la hizo sonrojarse y aceptar en silencio. Un poco más tarde, terminaron encontrándose con Tuji, sorprendiéndose al ver que seguía con vida dentro de la mazmorra. Sin embargo, Tuji estaba furioso. Todo se estaba volviendo un completo caos. Aparentemente, Agatsuma se había perdido en medio de la batalla. Rápidamente notó que Ellie estaba herida y le preguntó si estaba bien, a lo que ella asintió. Entonces, Tuji comenzó a disculparse con Kento, admitiendo que por su egoísmo sus compañeros habían terminado en peligro. Incluso Ellie había resultado herida. Ambos reconocieron que sus acciones habían sido increíblemente irresponsables en muchos aspectos. Dicho eso, Ellie le dijo que debía actuar con más responsabilidad en el futuro, algo a lo que Tuji accedió. El protagonista estuvo de acuerdo en que primero deberían regresar y luego buscar a Agatsuma, que seguía desaparecido, pero de repente, un ataque los alcanzó. Tuji saltó delante de Ellie para protegerla, recibiendo múltiples heridas antes de caer al suelo, pero nunca habrían imaginado lo que vendría después. Quien había lanzado los ataques desde lejos intentando matar a él, no era otro que el propio Agatsuma. Puedes mirarte el siguiente vídeo en pantalla y suscríbete activando las notificaciones para no perderte la próxima parte en Phoenix Manga.